Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marianela, para algunos yo soy Marian, para varios, para acá. Con varios trabajamos juntos en proyectos. ¿Tú viniste a la clase de economía El año pasado? Sí, claro, cuando se hizo la experiencia. Sí, con la gente que trabajamos en la feria. Tú estuviste en el trabajo de las ferias. Mira, justo íbamos a hablar de eso. Trabajo en la Defensoría del Vecino, en el área de comunicación y relaciones interinstitucionales desde que se creó la Defensoría del Vecino. ¿Conocen al Defensor del Vecino? ¿Cuántos conocen al Defensor del Vecino? Levanten la mano. O a la Defensoría del Vecino. Ya para hacer Bien, gracias. Es un poco deprimente. Bien, bueno, una de las misiones mías es que cada vez levanten más la mano, pero bueno, de a poquito lo vamos a lograr. Es una institución nueva, nace en el 2006 y tiene como objetivo, de alguna manera, promover, educar y garantizar los derechos humanos de los vecinos y las vecinas de Montevideo. Suena medio raro, pero lo vamos a explicar. Entonces, bueno, pensando un poco en la propuesta del grupo, se me ocurría, a partir de una línea que me tiró Alicia, me parecía interesante conversar con ustedes sobre este tema de los derechos humanos, ¿no? Pero en la vida de todos los días, digamos. Cómo desde la Defensoría del Vecino entendemos que hay problemáticas, dificultades, vulneraciones de derechos humanos todos los días entre distintos actores de la sociedad, ¿tá? Entonces, bueno, un poco por ahí va la presentación. Para que conozcan la institución, para los que no la conocen, esta institución es una institución creada en Europa hace ya más de 2 siglos. Se define como ombudsman en realidad la institución y en realidad tiene varias expresiones. Tiene expresiones territoriales locales como en Montevideo, pero también tiene expresiones territoriales nacionales. Existen los defensores del pueblo a nivel nacional. De hecho, está en discusión en el Parlamento y ojalá se cree rápidamente la Institución Nacional de Derechos Humanos, que va a cumplir el rol de defensor del pueblo a nivel nacional. ¿Está bien? Es decir, va a tener la potestad de poder también ver por los derechos de los ciudadanos en todo el territorio, no solamente en Montevideo, que es lo que hace hoy el Defensor del Vecino. Es un organismo del Estado, o sea, no es externo al Estado. Es un organismo del Estado, es independiente del gobierno. La elección del Defensor del Vecino se desfasa a propósito con la elección de los municipios, del intendente y de la Junta Departamental. A propósito, ¿verdad? En Uruguay, en el mundo, de alguna manera se promueve que la figura del defensor o del ombudsman garantice cierta independencia. Es una herramienta, esto es una definición nuestra, es una herramienta de escucha y análisis de lo que la gente trae a la defensoría. Esos reclamos o consultas se procesan y luego se hacen cosas. Ahora les voy a contar qué cosas se hacen. Siguiente. Tenemos como un mecanismo principal que es recibir los reclamos, y ahora vamos a hacer un ejercicio con algunos reclamos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno llama por teléfono para hablar contigo y te dice, usted llama por un reclamo? No, quiero hablar con ella porque quiero hablar con ella, ¿no? El 90% de los reclamos, de las llamadas son de reclamos, entonces en realidad. Pero bueno, sí, recibimos reclamos vía teléfono, vía página web, personalmente, etc. Y tenemos como, si se quiere, como 2 vías para trabajar con esos reclamos, ¿verdad? El reclamo individual de un vecino en un tema específico, que se trabaja como reclamo individual, digamos, ¿no? Se tiene una entrevista con el vecino trae la documentación para ese reclamo, para probar ese reclamo, y luego se trabaja sobre ese reclamo. Pero también lo que hacemos es sistematizar todos esos reclamos, porque empezamos a juntar reclamos de la misma temática o de la misma problemática. Y cuando vemos que tanto cuantitativamente como cualitativamente hay un problema más grave o un problema que afecta los derechos de otros vecinos, un problema que si se soluciona, en realidad le soluciona la vida a otras personas que no llegaron a la defensoría por distintas razones, pero que se verían beneficiados si ese problema cambia, a eso le llamamos incidencia en políticas públicas. ¿Está bien? Nuestra propuesta siempre es trabajar desde el derecho individual hacia el derecho colectivo. ¿Está bien? Y nos definimos además como un colaborador crítico con la administración. En otros países, las defensorías del pueblo tienen quizás un rol más agresivo que en Montevideo, ¿verdad? Son por ahí defensores que hacen juicios contra el Estado, que hacen querellas contra el Estado, y cada defensor le pone su impronta. Este defensor del vecino, que además es psicólogo social,
tiene una mirada bastante interesante respecto a esta cuestión de la relación con el Estado. ¿Está bien? Él se identifica como un mediador entre el vecino y el Estado, que también es Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos definimos como colaboradores críticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Fue muy rápido? ¿No? ¿Seguro? Bueno, seguros y seguras. ¿Qué hacemos nosotros todos los días? Por ejemplo, en la siguiente diapo, recibimos este tipo de consultas. Unos vecinos de una calle o de un barrio determinado denuncian una situación de una pizzería que pone un escenario en la vía pública para espectáculos en vivo. No tiene habilitación municipal. Esta situación genera un ámbito de ruidos, discusiones y problemas asociados al alcohol. También se denuncian picadas relacionadas al local en la noche. Este es un típico reclamo que llega a la Defensoría del Vecino, algunas veces por un vecino que vive cerca de la pizzería o otras veces por un grupo de vecinos del barrio. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para que este reclamo se deje de llamar reclamo y se empiece a llamar problema en el marco de derechos humanos? ¿Qué cosas ven ustedes en este reclamo así como está planteado que afecta los derechos de quién? ¿Quién se anima? Los que ven ahí. De los vecinos. ¿Qué derechos dirías vos que afecta este problema? El derecho a dormir, a tener una vida tranquila, a las picadas que aparte generan inseguridad, sí, por accidentes a las mismas personas que van llegando. Accidentes, a la circulación en la vía pública. Derecho a la circulación en la vía pública, perfecto. ¿Qué otro derecho? El escenario en la vía pública les quita parte de su espacio, ¿no? Perfecto. El espacio público se ve diezmado por un espacio de uso privado, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de usos del espacio público. Cuando un espacio público se transforma en un espacio de uso comercial, de alguna manera se le está dando un uso distinto al que realmente debiera tener un espacio público. Ese es un tema que hemos hablado mucho porque está sucediendo mucho en Montevideo, no solamente con este tipo de incidentes. Cualquier pizzerías, bares, lo que sea, te ponen los tolditos y las sillas y ahí te roban la mitad de la vereda. Entonces vos tenés que estar pasando por un costadito, o los supermercados que te meten los carritos afuera. Exacto, las obras en construcción, muchas obras en construcción que se exceden de su espacio y no permiten la correcta circulación, ¿verdad? Bueno, eso es un tema de conflicto de derechos, ¿verdad? Hay un privado que ejerce su propiedad sobre un espacio público, vulnera el derecho de los vecinos que tienen derecho a pasar por ese territorio. ¿Se entiende? Este es un ejemplo. Vamos a otro. Perdón. Sobre este ejemplo mismo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. No, siguiente, está bien, perdón. Pobrecita. Cuando nosotros vemos este tipo de problemas y hacemos este ejercicio que ustedes hicieron, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo estudiamos este tipo de problemas? O sea, ¿cómo desde un enfoque de derechos podemos estudiar este tipo de problemas? Y nos hacemos 3 preguntas para entender el fenómeno. Primero, ¿cuál es el derecho vulnerado? Que es la primera pregunta que yo les hice. ¿Cuál es el derecho vulnerado? Por lo menos encontramos 3, 4 derechos o 5 vulnerados en este problema, que es uno solito y hay 1.700 por año en la Defensoría. Pero también existe un actor vulnerador. ¿Quién es el actor vulnerador en este caso? ¿Quién se anima? El dueño, la persona propietaria o quien de alguna manera infringió esa norma, ¿verdad? Ese es lo que se denomina el actor vulnerador. Es decir, esa entidad, actor social, que de alguna manera ejerce esa vulneración frente al otro individuo. ¿Y el acto vulnerante cuál sería? Es más difícil esto. Se los explico. Para cada uno de los derechos que ustedes mencionaron, hay un acto que vulnera ese derecho. Entonces uno podría hacer un mapita para cada problema y decir, bueno, para el problema no es tan sencillo como ir y sacar el DEC. El problema es más complejo. Hay que analizar cuáles son los derechos, cuáles son los actores que vulneran esos derechos, ¿está bien? Y empezar y definir con cuál se empieza a trabajar, porque tampoco nos vamos a trabajar sobre todos los derechos. Generalmente lo que hacemos es definir cuál es el derecho que más perjudica y que si solucionamos solucionamos la mayor parte de la vulneración. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? En la siguiente diapo les traje un ejemplo para explicar esta cuestión del actor. En el 2009, cuando empezamos a pensar la campaña Buenas Prácticas Vecinales, en la cual varios de ustedes trabajaron y los docentes nos acompañaron el año pasado,
hicimos esa campaña motivados, ¿por qué? Porque la mayoría de los reclamos que llegan a la Defensoría, el 62%, el vecino cuando llega identifica como actor vulnerador a la Intendencia o a la Administración Municipal, por una cuestión territorial, ¿verdad? La mayoría de los problemas de Montevideo tienen una expresión en la Administración municipal, pero hay problemas que no, en los cuales el vecino no identifica a la Intendencia como el actor que vulnera sus derechos, sino que identifica a otro vecino, al de al lado, al de la esquina, ¿no? O a una empresa que también es otro vecino. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahí cómo trabajamos con estos actores, verdad? Y bueno, la campaña Buenas Prácticas un poco tiene que ver con proponer no solamente la buena convivencia, esperando que de alguna manera todos nuestros derechos sean abarcados por el Estado, sino que nuestros derechos también tienen que ver con respetar los derechos del otro vecino, ¿verdad? Y viceversa. Pero este era simplemente un ejemplo para mostrarles cómo podemos, a partir de los reclamos, dividir el actor vulnerador según su naturaleza y proponer distintas estrategias, ¿verdad? Para la Intendencia, con la Intendencia trabajamos en la gestión del reclamo, ahora con los otros dos actores hay que generar otras iniciativas y ahí es donde la comunicación realmente toma un rol fundamental. ¿Está bien? Nosotros generamos iniciativas de trabajo en 2 barrios de Montevideo el año pasado, donde justamente los estudiantes de comunicación comunitaria trabajaron los conceptos de limpieza, de derecho al cuidado del espacio público, con un proyecto de comunicación comunitaria, uno en Flor de Maroñas y el otro en una cooperativa en Chimborazo y General Flores. Bien. Otro ejemplo, vamos a hacer un par más como para que quede claro el concepto. Una finca abandonada lindera, al lado de la propiedad de alguien, ocupada por indigentes, así lo define el vecino cuando llama, ocupada por indigentes que causan problemas e inseguridad en la cuadra. ¿Conocen algún caso de estos en Montevideo? Sí. Por ejemplo, El hotel, era el Hotel Casino. el Hotel Casino, Ex Hotel Casino. ¿Alguien más? ¿Algún otro caso? Que ahora lo tiraron el edificio porque estaba lleno de... Comaec, Boulevard Artigas y- Maldonado. Sí, El Andes 18. En la 18, bien. Mercedes y Tristán Narvaja. General Flores y Hume. Bien, hay varios fenómenos de estos, muy interesantes además como fenómeno urbano. Y bueno, la Defensoría ha recibido varios reclamos y propuestas también para trabajar con estos espacios. Y acá hay un panorama interesante de conflicto de derechos, ¿verdad? Porque por un lado están los derechos de los vecinos del barrio, pero también están los derechos de las personas que están dentro de los edificios. Que no todos son personas indigentes, como las define este vecino, hay familias, hay niños, hay distintos colectivos que también tienen que de alguna manera sus derechos y no están en las mejores condiciones, se les puede asegurar en esos edificios. ¿Qué derechos sienten ustedes en un problema como este que se vulneran? La convivencia. Derecho a la convivencia, derecho a la seguridad, derecho a la vivienda, a no ser discriminado, a la no discriminación, muy bien. ¿Qué más? Derecho a la salud, muy importante, muy importante. Las condiciones de salubridad en las que viven esas personas son muy complicadas. Y muchas veces esas personas en 2 o 3 edificios en los cuales nosotros estamos trabajando, llegan allí además por un fenómeno de mercado, digamos, ¿no? Alguien que identifica un edificio vacío, va hacia un barrio y vende las unidades, ¿no? Entonces también son, cuando uno se pone a investigar estos temas, se da cuenta de que también esas personas son víctimas, ¿no?, de la especulación, etc. Bueno, en esto también es famoso es el edificio que es 18 y algo. Sí, también. Sí, lo mencionaron, sí. En estos casos, hemos trabajado en el edificio de Comaec y ahora estamos trabajando en el edificio de Varela y Propio, no sé si lo identifican atrás de lo que era. Ahí está. Bien, otro más. Vecino de un barrio X, que es un asentamiento irregular en un terreno no estatal, reclaman acceso al agua potable y transporte. El ómnibus que llega más cerca los deja a 30 cuadras del barrio. ¿Qué derechos? Pensemos en este momento, el reclamante es el vecino del barrio, ¿verdad? El vecino que vive en el asentamiento irregular y reclama el acceso al agua potable y el acceso al transporte. ¿Qué derechos? Bueno, de la salud. El derecho a la salud.
La circulación, la vivienda A la digna, circulación, a la vivienda digna, muy bien. ¿Sabe que nuestro país es el único país en el mundo de Latinoamérica que no puede corregir? Que tiene consagrado el derecho al agua como un derecho fundamental, es decir, está consagrado en la Constitución de la República. Por lo Pero tanto, no el derecho a la salud. pero no el derecho a la salud. Bueno. Pero no el derecho a la salud. Bien, es decir. Bien, ese es un conflicto de derechos interesante. ¿Cómo? Si no pagas el agua, te la cortan. Ah, bueno, sí, sí. Y la Constitución te la da como derecho. Vamos a hacer un panel por el derecho al agua, ¿no? Y el derecho a la salud. Bien, este tipo de problemática, además de ser conflicto de derechos entre de alguna manera un servicio que se presta, ¿verdad? Y el derecho al acceso a, además es un conflicto que tiene que ver también con el tipo de territorio que esas personas están, en el que esas personas están viviendo, y es un conflicto también muy interesante para analizar con más tiempo, porque bueno, las personas que están asentadas en territorios de alguna manera que no son estatales presentan conflictos justamente con el territorio, es decir, OCE, UTE no tienen posibilidad de instalar allí porque ese terreno no es de ellos. Entonces, ese tipo de barrios que hoy en Montevideo muchos se enfrentan a ese tipo de conflicto de derechos, ¿no? Bueno, y qué difícil es, de alguna manera, mediar entre esos conflictos de derechos. De hecho, tenemos varios casos de estos que no se han podido resolver justamente por esta situación de la propiedad del territorio, ¿verdad? Este es otro tema bien interesante. Este lo pasamos, es una... sí. Y este va a ser el último. Una señora denuncia periferiantes en la puerta de su casa que no respetan las normas mínimas de convivencia. Este es un reclamo muy común también respecto a, bueno, es un ejemplo de aquellas cosas que no queremos tener frente a nuestra puerta de nuestra casa, ¿verdad? Nadie quiere tener un contenedor en frente de la casa, nadie quiere tener una parada de ómnibus frente a la casa. Cerca, ¿no? Todos lo queremos cerca. Todos lo queremos cerca, pero nadie lo quiere en la puerta. Y nadie quiere una feria, ¿no? Cerquita, pero no en la puerta, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces, bueno, de este tipo de reclamos hay muchos. Hay, de alguna manera, normas, políticas públicas que regulan la rotación de estas cuestiones. Pero también hay cuestiones de convivencia que se presentan en estos fenómenos, y es bien interesante el fenómeno de la feria, que de hecho lo trabajamos con los compañeros del año pasado, no del otro año, porque la feria es un espacio comercial que se instala en un espacio público, pero no se instala durante mucho tiempo. Entonces, claro, es un espacio de convivencia que tiene como normas muy difusas de convivencia. Entonces, realmente es un espacio muy complejo de trabajar, donde hay muchos derechos en confrontación. En el año 2010 trabajamos con el proyecto Una Cuadra en Sune, que tenemos acá dos representantes. Los chiquilines trabajaron en la Feria del Saibar, una feria que presentaba este tipo de denuncias, intentando desde la comunicación plantear un espacio de encuentro donde vecinos, feriantes y periferiantes de alguna manera llegaran a un acuerdo de cuál era la mejor convivencia en un espacio como este. Y bueno, les llevó mucho trabajo diagnosticar, ¿no?, cuáles eran las miradas de cada uno de los actores, poder generar de alguna manera un encuentro de voces y que se llegara a un mínimo acuerdo, que bueno, lo lograron por suerte, con un pequeño documento de acuerdo entre todos los vecinos. No sé si quieren agregar algo. Un paro, ¿no? Bien, ¿sí? Fue complicado, en realidad esperábamos más participación. También el tema de lo que se pone en juego, de que la gente te dice que va a ir, que va a participar, pero después no resulta. Creo que igual quedaron cosas que estuvieron buenas, que elementos tangibles de comunicación que pudieron quedar en el barrio, que pudieron ser como una voz, ¿no?, de diferentes miradas. Y bueno, la expresión estuvo buena. Sí, estuvo bueno. Yo me acuerdo siempre que ellos hacían la dinámica el viernes, ¿verdad? Sí. El martes yo fui al barrio y estaba el diario mural que habían dejado el viernes, y bueno, los vecinos habían agregado citas y cuidaban el diario mural, ¿no? Ellos lograron como esta cuestión de cierto concepto de comunidad ahí, vecinos y feriantes que compartían ciertos valores, ¿no? Es un trabajo complicado el de generar comunidades en estos espacios que van y vienen, pero realmente estos trabajos han comprobado que el rol de la comunicación en estos espacios es fundamental. Bien, y para cerrar este pequeño intercambio, me gustaba contarles como tres
conceptos que también van detrás de todo este análisis que hacemos nosotros. En la Defensoría del Vecino trabajamos en clave de derechos humanos y tenemos como de alguna manera, buscamos que en cada acción, en cada reclamo que trabajamos o en cada proyecto que iniciamos, de alguna manera promovemos estos tres conceptos. Entendemos que el Estado, como organización que nos corresponde a todos, a los cuales nos representa y representamos, todos somos parte del Estado, no es que el Estado está allá lejos, sino que nosotros somos parte también, y como ciudadano tenemos la obligación y el deber y el derecho, además de reclamar, de solicitar, de pedir, ¿verdad? Y de alguna manera, en el trabajo de todos los días uno se da cuenta que, bueno, que generalmente el vecino o no puede reclamar, o no sabe reclamar, o no está acostumbrado, no tiene claro a dónde pedir sus derechos. Entonces, en esto también nosotros trabajamos mucho el concepto de la promoción y la educación en derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, para ello de alguna manera nos basamos en estas tres claves, digamos. Nosotros entendemos que el Estado como actor tiene que respetar los derechos de los vecinos. Y esto es de alguna manera es la retórica que nosotros utilizamos a la hora de negociar con los actores del Estado, que intenten o hagan los mayores esfuerzos por no vulnerar los derechos de la gente, ¿verdad? Entonces, entendemos que el Estado tiene que respetar esos derechos por el rol que tiene, ¿verdad? Pero también tiene que garantizar los derechos, no solamente tiene que respetarlos, sino además que tiene que generar controles para que otros no los vulneren, que es lo que pasa, por ejemplo, con las empresas, ¿verdad? Una empresa o una pizzería, como teníamos el ejemplo, vulnera los derechos de otro vecino porque claramente o no hubo un control para que no se haga, ¿verdad? O no hay una educación tampoco en el empresario en estos temas, ¿verdad? Entonces también el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿está bien?, que esto suceda. Que esto no suceda, perdón. Y también tiene la obligación de satisfacer esos derechos, es decir, bueno, que las personas tengan derecho a la salud, tengan vivienda, tengan agua potable, ¿no? Entonces, nosotros en todo momento cuando gestionamos los reclamos o cuando generamos un proyecto buscamos que al identificar en cuál de estas tres cosas el Estado de alguna manera se está equivocando o está fallando, intentamos con la información que tenemos aportar a que eso se mejore, ¿verdad? Y podemos identificar espacios, temáticas en las que no se respeta, claramente no se respeta un derecho, problemáticas en las que no se garantiza o problemáticas en las que no se satisface. ¿Ah? Esto es un concepto un poquito más complejo, pero igual me gustaba dejarlo porque finalmente con lo que uno trabaja también es con esto. Creo que por acá no es. Bueno, acá está todo puesto en un mismo esquema, pero es básicamente lo mismo. Los derechos, el actor y el acto, y los tres conceptos de la garantía, el respeto y la satisfacción. Y por ahí. ¿Lo siguiente? Bien. Por la duda. ¿Cualquier cosa? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde están ubicados? Ahí, Ciudad Vieja, a la vuelta de la Junta Departamental. Bueno, mi nombre, como presentó Alicia, es Richard, y los voy a invitar como a hacer un viaje un poco más macro, digamos, de lo que planteó la compañera. Los voy a invitar como a pasearnos un poco por imágenes de ciudad. ¿Sí? Es un poco la invitación que les hago. Que me acompañen en este viaje. Es el fin de semana largo. Ahí va. Hagamos como un zapping urbano. Esa es la invitación que les hago. Puse ahí una presentación 4C igual 1, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? 4 ciudades igual 1. Y ahora quizás al final diremos si eso está bien o no, lo discutiremos. Entonces, ¿cuál es el planteo? El planteo es que en una misma ciudad, y estoy trayendo imágenes de nuestra ciudad, de Montevideo, ¿sí? En una misma ciudad estamos teniendo como 4 procesos del urbano, que podemos decir que estamos viendo como 4 ciudades. Ahora, lo interesante es que son 4 ciudades en una, ¿sí? Que coexisten, que están todas ahí adentro. Entonces, la primera que les presento es como la ciudad opulenta o global. Al respecto de hubo mucha bibliografía, ¿sí? Se dice que hay una ciudad opulenta y global, ¿sí? O fragmento de una ciudad opulenta y global que está dentro de nuestra ciudad y que lo que en muchas de esas partes hace es representar escenarios de otras ciudades y otras urbes del mundo, escenarios globales, ¿sí? Es interesante, lo que es interesante, hay toda una discusión. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hizo el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Carrasco?
¿Se acuerdan toda la discusión que había con ese aeropuerto y cuando se inauguró? ¿Alguien se acuerda los discursos que había? Bueno, yo se los recuerdo, ¿no? Todo el mundo dice que sí. El aeropuerto del primer mundo en Navarra. Ahí va. Él salva, él me salva. Ahora decían, bueno, ¿por qué? Ahí va. ¿Qué dice? Decía, el aeropuerto global, el aeropuerto que la ciudad de Montevideo, que el país necesitaba para realmente estar ahora sí inserto en el mundo. ¿Sí? Parecía que nos faltaba algo para estar inserto en el mundo y era ese aeropuerto. Entonces cuando fue el día de la inauguración, seguro, el día de inauguración estaba todo el mundo ¿no? Eran discurso tras discurso. Una persona dice, no, porque Uruguay ya tiene enclaves globales. Tiene enclaves globales. La ciudad de Montevideo tiene enclaves globales, muy importantes. ¿Sí? Está teniendo todo el enclave alrededor de Montevideo Shopping. ¿Qué hay ahí? Las torrecitas. Tenemos todo ese enclave, ¿sí? Que es un enclave de negocios. ¿Sí? Pero tenemos otro enclave importante. Montevideo Zona Franca. ¿Sí? Que ahora tiene Zona América. Que es otro enclave de negocios globales, importante, muy importante. Factura mucha plata, factura mucha plata. Hace negocios para acá y para el mundo, exactamente. Estos enclaves, entre otros, ¿qué necesitaban? Necesitaban una puerta de acceso, necesitaban que el mundo pudiera acceder a ellos. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un aeropuerto, pero un aeropuerto global, que asegurara que los flujos de comunicación. Yo le estoy tirando conceptos, que si ustedes van a algunos, una biografía, están todos presentes ahí. Necesitaban asegurar flujos. ¿Flujos para toda la ciudad? No. Flujos para esas islas globales. ¿Sí? Necesitamos tener un aeropuerto que nos conecte con una zona de costa. ¿Sí? Ahí yo traje las torrecitas. Traje otra torrecita linda por ahí. Que nos asegure, que nos conecte con la ciudad de empresa para ambos lados, para Zona Franca o para la costa de Montevideo, Buceo Carrasco. ¿Sí? Entonces por ahí hay algunos que dicen, bueno, estamos teniendo una ciudad global, de estándar global, una ciudad en donde vienen algunos a hacer negocios de Estados Unidos, Canadá, Europa, y sienten como si estuvieran en sus ciudades, o al menos en parte en sus ciudades. ¿Por qué? Porque dentro de otras cosas, lo que hay allí en muchos casos es una arquitectura que está diseñada globalmente. ¿Qué significa? Hay ciertas cadenas de hoteles que diseñan sus cuartos y demás iguales en todas partes del mundo. ¿Para qué? Para que el empresario que los recorre sepa que cuando entra medio dormido hace así y ahí está la luz. ¿Sí? Sepa que manotea y acá está la mesita de luz que tiene tal y cual cosa. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son códigos globales. En una ciudad... ¿Sí? Ahí va, todo eso. Ahora, también eso atrae otras cosas. ¿Sí? También eso trae otras cosas, y ahí es lo interesante, que se generan barrios alrededor de todas estas cuestiones, ¿sí? De una cierta homogeneidad social. ¿Qué significa eso? Barrios de iguales. ¿Sí? Homogeneidad social de los barrios ricos, que ahí lo que nos permite ver que la segregación opera en dos sentidos. No opera solamente la segregación en los pobres, barrios de pobres, que es lo que se habla mucho, se tematiza mucho. Hay también segregación para arriba, segregación de barrios de ricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ahí hay algunos autores como Hirschman que dicen que las personas tratan de buscar a sus iguales. Y cuando una persona siente que en su barrio ya no están sus iguales, ¿qué hace? Va en búsqueda de sus iguales. ¿Sí? Ergo, se muda, se mueve. Hay proceso de movilidad espacial. Ahora, no todos nos podemos mover. ¿Por qué? Porque moverse implica poder costear la vivienda o el nuevo espacio donde yo voy a ir. Se van a ir los que pueden, ¿sí? Y después vamos a tener los que quedan y vamos a tener otros que quedan queriendo irse. Y eso provoca una reconfiguración de las otras partes de la ciudad. ¿Sí? Provoca, yo le diría que hasta una reconfiguración simbólica y una reconfiguración de sentires, ¿sí? De sentimientos. ¿Yo estoy en un lugar donde quiero estar o estoy en un lugar donde no quiero estar y estoy aspirando a estar en otro lado? Eso pasa arriba, al medio y pasa abajo. Es como un sentimiento bien democrático. Uno a veces trabajando en los asentamientos irregulares, una de las cosas que preguntan es, ¿usted cuánto hace que anda para acá? Y yo hace 10 años. ¿Cuándo fue? Y la crisis del 2002, yo tenía una vida normal hasta el 2002. En el 2002 pasé a tener esto. ¿Sí?
Y está contento con el barrio. Y bueno, yo básicamente vengo a trabajar, cierro todo, me quedo acá adentro, tomo mate con la patrona, trato de que los gurises no salgan y demás. Porque cuando estemos más o menos bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir. Porque nosotros no somos de acá. Aunque hace 10, 15 años que está viviendo. ¿Sí? Y quizás uno ve la situación y dice, va a estar esa familia viviendo mucho tiempo más allí adentro. ¿Sí? Pero se generan esas sensaciones y sentimientos. Democráticos, permean a toda la escala. Le digo esto porque uno cuando comienza a hablar de segregación y fragmentación siempre cae como para abajo, digamos, ¿no? Siempre cae en un extracto de población vulnerable y demás, y acá hay cosas que nos recorren a todos. Bueno, ahí hay unas imágenes, ustedes pueden volar y ahí pueden haber un montón otros de imágenes. Pero básicamente lo que se está viendo en Montevideo es que se están configurando unos núcleos duros de ciudad global por acá, por las Torrecitas, y por acá, por Jacksonville y toda esa cuestión, que tienen un nudo de comunicación muy grande en el aeropuerto nuevo. Y si ustedes se ponen a ver, en la ciudad pasan procesos que no son al azar. Si ustedes se ponen a ver, acá hay carreteras nuevas que comunican esto muy rápidamente. ¿Sí? Tenemos anillos perimetrales y demás, lo cual hace que toda esta conexión sea rápida. ¿Sí? Por algunos otros temas de trabajo he tenido la oportunidad de reunirme con algunas empresas aquí en Las Torres, y aquí tenemos gente que viene a trabajar de Buenos Aires. ¿Sí? Viene lunes, martes, miércoles a trabajar. ¿Qué hace? Avión, baja, trabaja, se va. ¿Sí? 40 minutos en Buenos Aires en avión. Estamos teniendo procesos que el Uruguay se está incorporando, procesos regionales y globales. Malicia cuando viene la teja. Pero imaginen, ahora, pero después lo vamos a ver esto. Imagínense, yo dejo por acá colgada, si me permiten, la palabra movilidad. ¿Sí? Dejo la palabra colgada movilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, con el suficiente tiempo, reservamos un pasaje de avión a Buenos Aires por $29, que me traslada a Buenos Aires en unos 40 minutos. O sea que yo puedo ir a laburar allá o puedo venir a trabajar acá. Y después, si yo estoy en el centro de Montevideo y me quiero trasladar a Manga y demás, se complica, no son 40 minutos. No, pero vamos a ver, seguimos adelante. Bueno, y ahí hay acá se genera todo un marketing, toda una comunicación en estas cuestiones, ¿no? Diles dónde vives y sabrás quién eres. ¿Sí? Y ahí podríamos traer muchas más, de acá y de la región y del mundo. Adelante. Vamos a otra. Soy rápido porque en anteriores ocasiones me han hinchado las orejas que hablo mucho y que... Entonces yo ahora voy muy rápido. ¿Viste qué? La ciudad gentrificada. Está bárbaro, porque uno usa esas palabras así como raras y queda bárbaro. La ciudad gentrificada. ¿Qué es esto de la ciudad gentrificada? Vamos a movernos. Yo les invito a que se sigan imaginando. Que recuerdan la ciudad, piqui. Vamos a movernos un poquito. Lo vamos a mover. Yo voy a dejar como una bahía acá. Y estamos en la ciudad vieja. Por ejemplo, podríamos ir a otros lugares, pero vamos a la ciudad vieja porque con la recuperación de los ingresos, esto es un proceso que se constata en la ciudad, no solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo. Hay recuperación de ingresos. ¿Qué significa eso? PBI, ¿sí? Ministro de Economía contento, entra plata al país, en teoría el Ministro de Economía dice que la plata se distribuye, o sea que todos la tenemos por todos lados, entonces el país anda con una felicidad exacerbada. Entonces hay distribución, en teoría, mayor ingreso, distribución de ese ingreso, y eso que hace que poco a poco se dé un constante y paulatino retorno a los centros tradicionales. ¿Sí? En algunos casos, yo diría que en la gran mayoría de estos casos, estos retornos, atrás de estos retornos hay grandes proyectos inmobiliarios, especulación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque los centros de nuestras ciudades latinoamericanas estaban muy depreciados. Eso significa que era suelo barato. ¿Sí? Entonces yo lo compro, lo reciclo y traigo. ¿Y a quiénes traigo? Principalmente al centro, a los bobos. Como dicen los franceses, a los bobos, a los burgueses bohemios. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. ¿Sí? A las personas que quieren estar cerca del centro de la ciudad, ir al teatro, ir al cine, ir a los boliches, y ahí vamos todos, tácate. Ahora, ¿qué es lo que tiene atrás este proceso? ¿Qué es lo que tiene atrás este proceso? Este proceso empuja población que está viviendo en ese centro, la empuja. ¿Por qué? Porque no es negocio que esté allí. Adelante, por favor. Ahí le traje 2 reciclajes de Ciudad Vieja. Miren qué divino esto. Esto es una inmobiliaria de Montevideo que la saqué ayer.
no les voy a decir cuál, porque no les voy a hacer propaganda. Dice, loft en venta en Montevideo. Esto es más que un loft porque es muy grande. Dice, propiedad en excelente zona recuperada de la ciudad. Distribuida en planta baja, entrada por 2 calles y buenas ventanas. Totalmente reciclada, la última tendencia. Yo no sé cuál es la última tendencia de reciclaje, pero ella lo sabe. Planta alta, loft muy luminosa, cocina y baño. Cuenta con balcón y terraza transitable con vista al río. El placer de vivir en una ciudad vieja sin los problemas de antaño. ¿Sí? Zona totalmente reciclada sin intrusos. Si a alguien le gusta, vaya y gatille $120.000, una propiedad que de seguro 5 o 10 años atrás, un poquito más, no andaría más de $20.000, $25.000. Seguimos adelante. Acá les traje como este es como un cómic que explica una explicación cabal del proceso de gentrificación. Entrevista. Entonces dice, doctor Dan, ¿puede explicar a nuestros auditores qué significa gentrificación? El doctor explica, claro, un operador inmobiliario compra una casa desvalorizada en un barrio deprimido. Ciudad Vieja. La arregla y revende a una pareja de clase media. Esto impulsa a otros burgueses a comprar el barrio y rápidamente se desencadena un fantástico negocio inmobiliario donde antes no existía nada. ¿Sí? Donde nadie iba a comprar, se empieza a desencadenar un negocio inmobiliario fantástico. ¿Sí? Hago un paréntesis. De los mejores negocios que hay hoy en día en el mundo son los inmobiliarios. Dejan mucha plata. ¿Y qué les pasa a los ocupantes de bajos ingresos que son desplazados? ¿Alguien se ocupa de ellos? Seguro, nosotros los hacemos. Esta gente es muy importante para el proceso en su conjunto. Lo son, desde luego, dice, ellos se mueven a otras zonas, así desvalorizan otras propiedades y después podemos hacer el mismo proceso. ¿Se entiende el proceso? Segunda ciudad, proceso de gentrificación. Uno podría decir, en la ciudad vieja se está dando este proceso. Uno podría hacer la pregunta, ¿dónde está yendo la población que se ha desplazado de ese lugar? ¿Sí? El Estado hace unos años ayudó porque parte de esta población la mandó a Colón. Es unos procesos de realojo en Colón. Sí. Conciliación, Colón, Nueva allá, sí. California y Sarabia, Lecoq, ¿sí? Sí. Están recontentos. ¿Por qué? Porque entre otras Lo cosas... que llama la defensoría. Seguro, los vecinos, los nuevos y los que estaban empezando están contentos, lo sacaron. El problema es que rompiste rutinas de vida de esta población. ¿Sí? Rutinas de vida. Porque estar en la ciudad vieja e ir a Colón, Conciliación, son dos zonas completamente diferentes. ¿Sí? Richard, Sí. hace un ratito estábamos discutiendo eso mismo, porque el ejercicio era qué pasa con la ciudad vieja dentro de 10 años, era el caso que lo había tocado alguno de los compañeros. Estábamos discutiendo que no sabíamos qué podía pasar con la gente que estaba ahí. Esa era la preocupación. Y básicamente acá el proceso de gentrificación tiene algo que es maravilloso. Que a los intrusos los sacamos. Pero a los que no son intrusos y que tienen una casita que más o menos, el mercado los saca. ¿Por qué? Porque una casita que tenía, él piensa que valía 15.000, de repente mi inmobiliario dice, ¿vende? No, no vendo, yo siempre vivía acá, voy a vivir acá, $50.000. ¿Cuándo me voy? Digo, es una cuestión de mercado, digamos, ¿no? El mayor ejemplo creo que fue, bueno, el que vos decías de los centros de la ciudad que lleva con esta zona, ¿no? Con el puertito del buceo, o el buceo, ¿no? Que en realidad estaba en el hospital Fermín Ferreira, eso me contaron mis abuelos, por supuesto no me tocó vivirlo. Pero en realidad era una zona que por la población, que era en efecto contagiosa, que estaba en ese hospital, era una zona, por eso están los terrenos del shopping, de las torres, donde está ese club privado también ahí, pues estaban vacíos porque el hospital no solo ocupaba parte del espacio, sino también que el resto de la zona no se construía, nadie invertía, era una zona, se va, pues, viene un shopping y cambia totalmente. Y lo otro es Punta Carretas con la cárcel, lo mismo, ¿no? Punta Carretas hace, eso sí lo vi, hace 15 años en un barrio, ya lo vi con la cárcel cerrada, pero en un barrio de casas bajas, casas viejas, mucho tiempo, con un valor intermedio, los pobres a los depósitos, digamos, y ahora uno va por Echauri y no hay una casa, son todos edificios o comercios, ¿no? Y ese proceso de valorización y de especulación se da justamente cuando el efecto, el que está en la zona que deprimía la especulación se va, ¿no? Es interesante que acá tuvimos procesos de Punta Carretas, alrededor del shopping center, y
buceo, donde estamos acá. Los ranchos de pescadores de esta zona fueron volando, ¿no? Adelante. Sí, pasa muy parecido en Palermo. Sí. Palermo, no tanto Barrio Sur, pero con la población afrodescendiente. Como que no hay tanta cantidad. Como vos, yo fui a hacer un trabajo hace poco buscando, ¿no? Eso, y no, están en otros barrios, en otros lugares. Sí vienen, cuestiones festivas y todo eso, pero... También en Palermo, ustedes sepan que hubieron algunos procesos de realojo fuertes. Sí, ¿sí? y todavía en época de dictadura, digamos. En época de dictadura, y nos mandaron a lugares como La Paz. Sí. Digamos, ¿no? Por eso uno, si ve Canelones... O Cerro Norte, Cerro 40 Norte. semanas, son barrios originados todos. O sea, los barrios que ahora salen en la crónica roja de los informativos son barrios que se crearon con procesos de políticas habitacionales en el final de la dictadura, ¿no? De hecho, la cooperativa esa que está en San Salvador, Reus. ahí va, Jorge Reus es uno de los pueblos que en realidad se comenzó a hacer hace 3 millones de años, a pensar que sería poner la plata para eso, con esa gente, ¿no? Porque esa gente quería volver al barrio. Ahora, bueno, lo que quedó realmente, si es esa gente la que volvió, es otra historia. Ese proceso que se dio en Ciudad Vieja fue muy rápido porque hubo más en la intendencia. Pero yo me acuerdo que hice hace un par de años, 4 o 5 años, que hice un trabajito ahí sobre la ocupación de viviendas. Era que en Ciudad Vieja era el lugar más ocupado, con casas más desocupadas. Y a raíz de eso yo tuve una política municipal y yo subieron al carro la inmobiliaria y en pocos años cambió eso. Ahora, hace unos años bajaron los precios y ahora ya subieron de nuevo. Ahí hay todo un desafío, digamos. Hay un desafío para o sea, desde el punto de vista de la ciudad, para los gestores urbanos, digamos. ¿Cuál es el desafío para un gestor urbano? Es cómo generar una política de intervención en la ciudad, en lo urbano, que no te genere externalidades negativas, como dicen los economistas, ¿no? Hay que tener cuidado con las externalidades negativas. Externalidad negativa, algo que yo no estoy pensando que pase, pasa y me afecta negativamente mi proyecto. Tres Cruces, cuando se inaugura, tiene una muy grande externalidad negativa, el ruido, ¿sí? Hizo que muchas casas que estaban alrededor de Tres Cruces bajaran el precio. Básicamente, ¿por qué? Bueno, tengo un tráfico de 1.000, 1.500 ómnibus por día, hay que bancar eso, digamos, ¿no? En este caso hay algunas políticas que, bueno, que hay que tomar resguardos. Lo que sucede que el actor privado del mercado, bueno, es un actor que siempre está jugando, digamos, ¿no? Y sí, la Intendencia lo tuvo como foco recuperar. Básicamente porque en Uruguay lo que se trató fue de que el centro de la ciudad no se perdiera, como sí se perdieron algunas otras ciudades latinoamericanas, digamos, ¿no? Y básicamente se trató de recuperar un centro como espacio democrático de encuentros. Que eso es una cuestión como bien interesante que tiene la ciudad vieja, ¿no? Nosotros, con un equipo de gente, hace un par de años hicimos un estudio sobre el consumo de alcohol en la ciudad de Montevideo. Sí, era el consumo de alcohol en la versión que se juega en la ciudad de Montevideo. Entonces estuvimos trabajando en toda la zona del cerro. Maracana, La Paloma, el casco tradicional del cerro, atrás, en algunos otros lugares. Lo interesante, cuando ellos hablaban nosotros, bueno, nuestras rutas de consumo, yo diría, las rutas de consumo de ellos no me decían eso, ¿no? Nosotros tomábamos la Rotetium a la esquina, de la esquina a la plaza, de la plaza a la Rambla, y ahí decidimos dónde vamos. Si vamos a Montevideo, que era ir a la ciudad vieja, ¿sí? O si nos quedamos por acá. A veces vamos a Montevideo acá, o a veces vamos al otro Montevideo, que es ir por el eje de Agraciado. ¿Sí? ¿Qué uno dice con esto, digamos, ¿no? Es interesante como este espacio, Ciudad Vieja, es un espacio como democrático, donde se encuentran todos. Cualidad que para nosotros, los que estamos en la secta de los que estamos en contra de la fragmentación y demás, decimos que es un privilegio tener un espacio de eso, pero cuestión que hizo que muchos de los comercios que estaban acá migraran para acá. Piensen, ¿sí? Algunos boliches dejaron su sede acá, pero mandaron otra sede acá y otros directamente se movieron, ¿sí?, a este nuevo eje que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, está persiguiendo una población de 20 a 35, 40 años que consume mucho, pero consume mucho si aparentemente algunos flujos no están en el territorio. Vieron que está bueno esto porque uno empieza a complejizar la cosa, ¿no? Adelante. No, que hay otra zona que me parece que están queriendo reciclar con Aguada Park, que es como un eje de Zona América, que lo pusieron ahí,
que creo que esa zona está buscando reciclar toda la parte de edificación central y todo eso, que ya incluso desde hace mucho tiempo el proyecto. Ahí estaba el plan Fénix. Sí, El plan Fénix, por uno de los motivos. Uno de los fracasos, por la crisis, pero además por la especulación. Porque hubo gente ahí que cuando dijeron vamos a sacar el plan Fénix, dijeron, uy, esto va a ser como Punta Carreta. ¿Sí? Punta Carreta, las casas salían $10.000 y se vendían $200.000. Yo de comprar un metro cuadrado a $100 y lo vendía a $2.000 el metro. O sea que gané $1.900 por metro. Calculen ustedes. Compré una casita de 600 metros, cargaban 600 metros, van 600 por $2.000 y da mucha plata. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, si esto pasó por acá, ¿por qué no va a pasar ahí? Y lo que hizo fue que levantó tanto el precio de la tierra que en el momento que se quiso pensar... Una diferenciación importante me parece que en el caso de Ciudad Vieja también la Intendencia invirtió en vivienda de interés social, o sea, llevó muchas cooperativas para generar esta cosa más de un barrio residencial nuevamente, y no pasó una aguada que se dejó solo en la especulación. Entonces, claro, el Banco Hipotecario sí invirtió en la década del 90 con el Plan Fénix, pero invirtió para facilitar la oferta de vivienda, pero a través de empresas constructoras, y entonces era precios que ya no encontraban tanta, y así bueno, creo que fue eso. Creo que el excesivo lucro fue lo que llevó, fue inviable. Adelante. Ahora una para atrás. 3. Les invito a la tercera. ¿Sí? A la ciudad fragmentada. ¿Sí? Entonces, esto está bueno, ¿no? Peligro, electricidad. Si quiere morir, cruce, ¿no? Adelante. Es una invitación. Son dos imágenes de Montevideo, ¿sí? Después un edificio con rejas y demás, ¿no? Bueno, cuando básicamente uno habla de una ciudad fragmentada, está dando cuenta de que es algunos dicen, en una sociedad, ahí hay un par de libros interesantes, porque estos procesos también es otra cuestión interesante. No me los quiero aburrir mucho, pero todo esto está enrabado con algunos procesos sociales, económicos, culturales que se viven a nivel global, regional y en nuestro país. Básicamente todas estas cuestiones están relacionadas con un modo de producción capitalista y con su desarrollo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tenemos que irnos unos años para atrás y esto está muy relacionado con los procesos, con las políticas de desempleo, con los resultados de algunas políticas, con los desempleos, ¿sí? Con algunas crisis, con la flexibilización laboral y demás. Que es un tema como muy amplio, simplemente se lo recuerdo, porque esto no surge de la nada. No es que veníamos de una manera y esto nos pasó, no. Es que veníamos de una manera con ciertas políticas y esto es resultado de ciertas políticas. ¿Sí? Y en el día de hoy nosotros estamos trabajando sobre ejes estructurales. ¿Qué significa? Estamos trabajando sobre procesos estructurales, estamos trabajando sobre procesos que no tienen 5 años, sino que algunos de ellos se generan en 70 y más atrás. ¿No? Como para ponerlo en contexto, porque si no uno parece que está hablando sobre cosas que están pasando en el día de hoy, ¿no? Y esto de la fragmentación y estos otros procesos que estamos hablando son procesos que vienen de lejos. Como decía, como estamos hablando acá, en el 70 hubo una política general en Latinoamérica de a las clases pobres, vulnerables, sacarla a la periferia de la ciudad. Fue política de todos los gobiernos de dictadura, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile. En Chile, en Argentina y en Uruguay se hizo. En Brasil no, porque las favelas eran tan grandes que no las podían llevar a otro lugar, las tuvieron que dejar. Hubo otras, eran enormes. ¿Sí? Después se siguieron haciendo más grandes. Pero en nuestro país sí la población empieza a ser realojada en la periferia. Pero no solamente por un impulso de los gobiernos, sino porque habían algunos organismos internacionales que era la recomendación que hacían. Es más, la recomendación siempre se hacía con préstamos. Hay préstamos y los realojos son en los bordes. ¿Por qué? Porque hay que dejar la ciudad saneada. ¿Sí? Y eso nos costó caro, carísimo. Estamos pagando las consecuencias al día de hoy. Y los gestores urbanos lo que tratan de hacer es tratar de armar este macrocombo, digamos, para generar, bueno, lo que veremos después, ¿sí? Para generar una ciudad que sea respetuosa a los derechos, una ciudad que sea solidaria, inclusiva, y eso cuesta mucho. Pero además es interesante, yo lo estoy viendo desde la ciudad, mis compañeros lo ven de otros lugares. Esto genera cosas en la gente. ¿Sí? Esto genera cambios en las subjetividades. Esto es muy importante. ¿Sí? Que esto genera impactos en las personas. Pero yo no me quiero ir de minutos. Entonces vamos a los invito a que ustedes recorran en imágenes la tercera ciudad, que es la ciudad fragmentada. ¿Qué es la ciudad fragmentada? La ciudad que nos queda de la desagregación, ¿sí? De muchas interdependencias socioeconómicas que había en la ciudad. ¿Sí?
Pero no solo eso, porque eso es desagregación a nivel de ciudad, de territorio, pero también lo que se da una cierta también cambios en la subjetividad, ¿sí? Pérdida de solidaridades, ¿sí? Y todo eso se da en los espacios de hábitat. Y ahí hay mucha bibliografía al respecto que ustedes pueden consultar, ¿sí? Hice algunos tips en cuanto a fragmentación, porque me parece que era uno de los temas que estaban en la convocatoria de hoy, digamos, ¿no? ¿Qué nos queda cuando nosotros hablamos de fragmentación? Nos queda una imagen urbana, despedazada, heterogénea, muy poco articulada, y que se nota, digamos, ¿no? Uno puede, los que trabajan en georreferenciación, ¿algunos de acá han trabajado en eso? ¿Sí? ¿No? Georreferenciación, agarro un mapa como Google Gear y le empiezo a dibujar cositas arriba, ¿sí? Que cuando uno está trabajando con territorio es casi como obligatorio. Porque uno tiene datos, dice, bueno, en este barrio viven tantos, ¿sí? Pero ¿dónde viven? ¿Cómo se distribuyen espacialmente? Porque una de las cosas cuando trabajan en territorio las tiene que ver espacialmente. Lo que vienen haciendo cada uno con su barrio. Ahí va, exacto. Uno dice, en este barrio hay 20 almacenes, ¿sí? Pero ¿dónde están los 20 almacenes? ¿Sí? ¿Están todos dónde? ¿Están todos en el territorio o están todos en un lugar? En Montevideo hay 50 teatros. ¿Están en todo Montevideo? No están en todo Montevideo. ¿Sí? En Montevideo hay tantos taxis, ¿sí? Pero si uno estudia el flujo de taxis se da cuenta que básicamente el grueso del flujo de taxis se encuentra en la costa acá. ¿Sí? En Montevideo hay X profesionales recibidos, ¿sí? Caja de profesionales. Los que no están en la caja no los contabilizan. ¿Dónde están? Están en Montevideo, sí, pero ¿dónde están los profesionales? ¿Dónde se acumula el 90% de los profesionales? De Ciudad Vieja a Carrasco y unos poquitos en el Prado. Ahí están los profesionales en Montevideo. ¿Sí? Y uno empieza a poner esas imágenes arriba del mapa y se empieza a dar cuenta que hay fragmentos, ¿sí? Y que cada fragmento tiene ciertas características, ¿sí? O sea, ustedes, cuando se reciban, no sé si hoy un día, pero cuando se reciban poco a poco, yo les diré que van a empezar su marcha inexorable hacia el agua. Por el derecho al agua. Como la tortuga, ¿sí? Porque aparentemente somos como litoraleños, ¿no? Uno dice... ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas cuestiones en la subjetividad y eso en el fondo que es buscar algunos iguales. No, son estos procesos que estamos viendo acá. Y es buscar, y ahí se empiezan a mezclar las cosas. ¿Sí? Pero bueno, algunos tips que les puse ahí, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Un tejido urbano que estaba integrado, continuo, comienza a ser discontinuado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Una ciudad formal, compacta, se empieza a despedazar. ¿Sí? Se empieza, ya te doy. Una ciudad compacta, si ustedes ven el plano de Montevideo, es un plano que siempre tiene algunas calles que lo cierran, ¿sí? Boulevard, que genera un cierre, ¿sí? Pero esa ciudad que iba creciendo de una determinada forma, por ciertos procesos, se empieza a vaciar en algunos barrios y esto empieza a irse. Fin. ¿Y qué empiezan a generar? Los corredores metropolitanos, por ejemplo. ¿Sí? El eje Ruta 5, La Palas Piedras Progreso, el eje Ruta 8, la costa, Ciudad de Plata para el otro lado, se empiezan a generar esos corredores. Corredores todos muy disímiles de población que fue. ¿Sí? Porque el eje costa fue una clase media que no encontró lugar para sus aspiraciones de hábitat en la costa de Montevideo, básicamente porque era muy caro, y pobló una ciudad de la costa. Siempre era interesante como había un intendente en Canelones, anterior, que decía, yo a la ciudad de la costa no le arreglo calles ni nada porque no me votan a mí. Yo sé que no me votan a mí, sé que son todos comunistas. ¿No? ¿Qué estaba diciendo ahí? Estos ciudadanos de acá se comportan como los ciudadanos de Montevideo costeños. ¿Sí? Hay una misma matriz cultural y demás. Pero después yo les diría que las otras ramificaciones metropolitanas son todas como bien diferentes. Entre ellas y con Montevideo. Pero eso que generó también, generó en muchos lados islas, ¿sí? Islas. ¿Qué empieza a pasar con eso? Bueno, empieza a pasar muchas cosas. La primera de ellas es que empiezan a haber dificultades con los servicios. El ejemplo que ponía la compañera, locomoción, no llega el ómnibus, porque el ómnibus nunca estuvo pensado que llegara ahí. Porque para la empresa es carísimo mandar el ómnibus para ahí, porque para la ciudad es caro tener gente viviendo ahí.
Porque para la sociedad no se debería tener y permitir gente viviendo en tales y cuales situaciones en esos territorios. Nos pasó. ¿Sí? Es caro. Hay ciertas políticas hoy que están haciendo, que están tomando como las calles urbanas, digamos, ¿no? Están agarrando territorios dentro de la ciudad, haciendo edificios y subsidiando para que la gente viva ahí. Hay algunos que lo critican, dicen, bueno, ese subsidio que es caro, es muy barato. Porque dejar que la gente se nos vaya a los fragmentos nos sale carísimo. Nos sale carísimo hacer la calle, nos sale carísimo hacer saneamiento, nos sale carísimo hacer la policlínica nueva, nos sale carísimo hacer la comisaría nueva. Todo eso, la escuela, el liceo y la UNA. Porque si en toda esta cosa que nos pasó hay algo interesante, que a mí me parece que es una potencia, como uno dice, bueno, entre tantas sombras uno tiene que ver potencia, es que en el ADN nuestro la ciudad es como una cosa fuerte. Uno va a comunidades que estaban pasándola muy mal realmente y tienen eso de la ciudad. ¿Qué es eso de la ciudad? Que quieren su espacio público, quieren su plaza, quieren su escuela, quieren ser ciudad, quieren ser barrio. Eso me parece que es como una cosa interesante, digamos, ¿no? Que uno va a otros lugares, he tenido la suerte de estar en algunos otros lugares y uno no encuentra eso, ¿sí? De querer construir ciudad. Que de última, querer construir ciudad, ¿qué es? Es querer sumarse a un esfuerzo de ser algo colectivo. Y a mí me parece que eso es algo súper importante, ¿sí? Querer estar y ser algo en sociedad. Donde perdamos estos en algunas zonas, y hay alguna zona que está complicado eso, bueno, ahí la cuestión como que se complica. Hay un desierto estatal. ¿Qué significa que hay un desierto estatal? Que no llega la seguridad, que no llega la salud, que no llega la educación. Entonces la gente está a la buena de Dios. Si son creyentes, porque si no son creyentes no están ni a la buena de nadie, digamos. Aun cuando están a 10 minutos del centro, 20 minutos. ¿Me explico? 20 minutos del centro son 20-30 minutos del centro, pero a veces parece que somos muy lejos. Había como 3 manos levantadas, perdón, ahí. Sí, cuando decís que ese proceso antes teníamos integración y ahora tenemos. Me suena a el mundo era mejor antes, las cosas ya no son como. No, puede ser. ¿Cuándo pasó eso? Si es que de un momento a otro se empezó a equilibrar todo, fue un proceso que había toda la vida y se empezó a poquito. Yo no creo que todo lo que teníamos antes era maravilloso, pero sí te diría que desde el punto de vista urbano teníamos unas ciudades fuertemente integradas, ¿sí? Fuertemente integradas, con servicios accesibles, con barrios policlasistas. Barrios policlasistas. Estaba en la casa del médico, ¿no? En la casa del doctor era la mejor casa de la cuadra, pero era en la misma cuadra, digamos, ¿no? Creo que el interior todavía lo conserva. Claro. La ciudad del interior, sobre todo las más chicas, conserva todavía esa identidad policlasista, van todos a la escuela pública, todos se vinculan, no le pasa más a la ciudad de ¿Usted vio Luna de Avellaneda? ¿La vieron la película esa? Vieron un club de barrio que cuenta esto un poco, ¿sí? Y hay una asamblea. Y hay un vecino de la asamblea que dice, nos quedamos sin los abogados para presidente del club. Ahí fue cuando marchamos. Este club está en el horno porque nos quedamos sin los abogados. Se mudaron para el agua, hacia el agua. Exacto, entonces dice, ¿por qué no quedamos sin los abogados? Después dice, ¿qué querés, boludo? Dice otro, sí. Mirá lo que somos. Este barrio no es un barrio, es un cementerio, le dice. Estamos rodeados de fábricas vacías. ¿Sí? No tenemos nadie, somos nosotros. Entonces, y nosotros no podemos ser presidente del club, es que los presidentes del club son los abogados. ¿Me explico? ¿Qué está dando? Ya te dejo, ¿qué está dando cuenta de eso? Está dando cuenta de que había un tejido social rico. Y ahí, vieron que acá estamos haciendo un viaje doble, ¿no? De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Un tejido social rico. ¿Qué significa? Ahí hay para el que le interese, Kampman tiene ahí un trabajo, el vecindario importa. ¿Sí? Es todo un estudio acerca de la influencia del barrio, o de esto, del tejido barrial, yo diría que en la subjetividad de las personas que lo habitan. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí Kampman lo trabaja por la noción de capital social, digamos, ¿no? Aparentemente, en estos barrios heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneos? Que vivíamos todos los diferentes. ¿Sí? Estaba el abogado, la maestra, el profesor, pero estaba el peón, el carpintero, el de la construcción, todos juntos en el barrio. Y iban a ciertos centros educativos los hijos de todos ellos. ¿Sí? Que había mistura social. Entonces, alguno tenía un modelo, hay algunos que hablan de modelo de éxito, a mí me hago picazón esto, ¿no? Yo digo que más bien modelo de subjetividad. Tenía diversos modelos de subjetividad. Y
estaban en contactos con mundos, ¿no? Como dicen los alemanes, los mundos de vida. Estaban en contacto con diversos mundos de vida. ¿Sí? No había un discurso único, no había un único mundo. Digamos que había muchos ejemplos, ¿sí? Había muchas posibilidades. Uno, digamos que ahí hay como una añoranza. Todo lo que estamos laburando en esta fragmentación y demás, añoramos ese tejido social así, sí, lo añoramos totalmente. Porque esto lo que causó, indudablemente, es una homogeneidad muy fuerte. Homogeneidades fuertes. Barrios homogéneos, de iguales. Yo trabajé muchos años en la zona Panizo Sarabia, cerca de Mendoza, y entonces llevaba a arreglar mis zapatos a un zapatero que no cobraba nunca más de 20 pesos, porque en el barrio nadie le iba a pagar más que 20 pesos por arreglar un zapato, porque la feria valían 50, 30, 25, entonces evidentemente él competía con otros zapatos usados que la gente compraba y que resolvía. Entonces hay una cultura, si bien son familias clasificadoras, había una cultura mucho mayor del descarte de las cosas, porque en realidad no valía la pena arreglarlos, porque en realidad valían lo mismo el zapato usado, digamos, que seguramente alguna trabajadora doméstica cuando iba al barrio se lo regalaban y no le servía, lo vendía a la feria y así iba generando, ¿no? Y este zapatero que hacía, pedía los dos zapatos, pedía el par, porque también la gente lo que hacía es llevar a arreglar, después se arrepentía, no lo arreglaba, no lo retiraba nunca más, él invertía. Entonces, ese zapatero seguramente, si hubiera tenido la posibilidad de tener un localcito chiquitito, en cualquiera de los barrios de acá cerquita, hubiera hecho el mismo trabajo y hubiera podido cobrar 10 veces más lo que cobraba, sin tener que decir que él trabajaba más ni que trabajaba mejor. Hacía el mismo trabajo, pero podía tener otros públicos. Iba a tener una mejor calidad de vida haciendo lo mismo que hacía en este barrio, pero él tenía que sobrevivir con las condiciones que el barrio tenía. Entonces, la sociedad cuando no se empieza a integrar, pasa eso. O sea, en realidad, una hora, busquen zapateros acá en el buceo. ¿Quién encuentra a alguien para arreglar un zapato ahora? Termina uno con las grandes casas de zapatería, que son sucursales de un empresario, o por el centro, hasta el monteo shopping hay uno que realmente el dueño nunca supo cómo cerrar un zapato, sino que, no sé, por algún accidente de la vida se iba a invertir. No hay, en realidad es un oficio que mucha gente lo aprendía en Uruguay, que lo hacía, y que todos los barrios tenían uno. Entonces, la integración lo que hace es eso, por eso hay una vinculación fuerte entre trabajo y el hábitat, digamos, porque en realidad lo que expresa la ciudad, y en esto me fue contando don Richard, me dice claramente, vamos viendo cómo el cambio en el trabajo también va cambiando la configuración de la ciudad, ¿no? Sí, acá hay una profundidad de cambios grandes, digamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando con algunas imágenes, pero es interesante como ir armando el puzzle en la cabeza, digamos, ¿no? Porque, digamos, toda la configuración global que se está dando, digo, se da por ciertas corrientes que van más allá de nosotros, de la ciudad y demás, digamos, ¿no? Y acá hay procesos que se arrastran de lejos. Y ustedes empiezan a pensar Montevideo y quizás pueden pensar otras zonas, no solo Montevideo, si hay algunos que tienen experiencia en otros departamentos. Salto tiene toda una zona que en Salto le dicen la zona de gas, ¿sí? ¿Y qué se reproduce en Salto? Y se reproduce más o menos esta lógica, una cierta población que fue desplazada y que a su vez población aluvional que venía a trabajar en las zafras de la naranja y demás que fue quedando, pero no tenía cabida en la ciudad, ¿sí? Y fue quedando un costado, al inicio no molestó y no se gestionó urbanamente eso, digamos, ¿no? Seguro, cuando empezó a pasar algo cuando la población era muy grande. Entonces cuando la población fue muy grande dijeron, epa, acá pasó algo. Sí, seguro, pasó años de acumulación de cuestiones. ¿Sí? Tanto es así que... Incluso fenómenos que es interesante, eso de que aún cosas como cotidianas hay que mirarlas a veces también. Nosotros cuando nos metemos mucho para adentro nos cuesta ver estas cosas. Yo estoy hablando con un compañero cuya familia es de Conchillas, entonces, Conchillas donde se va a construir la nueva planta, entonces todos supusimos que se iban a dar esos fenómenos, se acumula gente. ¿Qué hicieron, no? Porque Conchillas tiene una relación fuerte con Colonia Capital, digamos. Entonces ahí descubrió por un amigo que siempre se iba a quedar, de que no existen hoteles de mediana calidad en Colonia. Ahora si ustedes van, porque están todos contratados para los obreros y todo el personal que trabaja ahí. Entonces, la hotelería, no la de gran porte, no la de 5 estrellas, yo qué sé qué, que esa más se llena con el turismo y tampoco uno puede conseguir otro lugar en un hotel más decente, pero toda la otra parte
atrás, entre el proceso de OPM y lo que es ahora, por ejemplo, esta otra, como también se van dando cosas donde se ubican distinto en el territorio y se piensan distinto en esa cuestión más global, ¿no? Y además ustedes deben tener toda experiencia, digo, que han pasado, viven en tal lado, conocen gente de tal lado, digo, y escuchan esto y van ubicando con algunas experiencias, digamos, ¿no? Lo interesante es que esto es un poco lo que nos toca trabajar ahora, digamos, ¿no? Indudablemente que de atrás hay cosas que son interesantes, ¿verdad? El tejido social rico que teníamos, como decías vos, uno tiene como cierta reminiscencia, y sí, cuando uno trabaja esto, dice, ese tejido social rico, misturado, generaba como cuestiones muy positivas en el contacto de esas subjetividades. Ahí yo les recomiendo para que les interese los trabajos de Carta, que están como interesantes, además son de acá de Uruguay, ¿no? Yo no es el primer año que te escucho y que veo esto, y no sé si ya te lo pregunté otros años, pero siempre me genera la misma duda. Dale. Esto. Es como, veo claro el problema, lo que vos planteás, cómo está hoy, aquí, ahora, la cuestión, pero ¿en qué están trabajando ustedes? ¿Cuál es el objetivo a trabajar, a mejorar? Porque no me queda claro. Es la última. Bueno, y vamos redondeando. Te vamos redondeando, pero viste que no soy yo ahora. Adelante, sí. Sí, que yo no entendí porque como que las dos primeras ciudades eran zonas determinadas o estilos de vida. Enclaves, digamos, ¿no? Pero como que la tercera en realidad es algo general. En sí es un proceso más general. Sí. Que incluya las dos primeras. Porque estos son también fragmentos. Era por eso. ¿Sí? Porque como le dije hoy, hay fragmentos para arriba y para abajo, no solamente, ¿no? Acá hay como una tentación de siempre ir a la ciudad informal relegada, pero hay otros fenómenos que están pasando en la ciudad. Por eso traía lo de la gentrificación y también de lo que le llaman las islas globales. Son otros fenómenos que operan en la ciudad, digamos, ¿no? Vamos por la 4. La 4, muy recostada a los fenómenos de fragmentación, digamos, ¿no? Es la ciudad relegada o la ciudad informal. Muy rápidamente, traje ahí algunas imágenes. Esto que estuvimos hablando, en muchos casos se generan esas islas urbanas, ¿no? Como dice ahí, periféricas, guetización, fragmentación urbana, donde a su vez esos procesos con el paso del tiempo se tienden a acentuar. Ahí hay muchísimos ejemplos que tenemos en Montevideo, sobre todo yo ya les diría que esto es un fenómeno metropolitano, ¿no? Montevideo y el metropolitano. Tenemos ahí ejes de gran informalidad, como el eje de Barros Blancos Pando, y a su vez lo que se generó después es que como esos territorios empezaron a estar llenos de gente, sobre todo con la gran expulsión que se da de población en 2002, 2001, con la crisis, ¿sí? Que son como unos años bisagras, ¿no? 2001-2002 tenemos expulsión de población del centro, de la ciudad formal, hacia la informalidad, ¿sí? Buscando ¿qué? Estrategia de sobrevivencia, ni más ni menos. Se nos empezaban a llenar los ejes que yo le diría que dentro de la informalidad ya eran formales, y se nos empezaban a llenar los intersticios. Los intersticios son los espacios centros, ¿sí? Es así que tenemos entre los ejes, por ejemplo, Barros Blancos Pando, el eje de Toledo, Suárez, el eje de Ruta 5, empezamos a tener espacios en el medio, ¿sí? Que si digamos que acá estamos teniendo problemas de movilidad y servicios, en estos hay muchos problemas de movilidad y servicios, ¿sí? Y ahí empezó a haber otro fenómeno que no lo trajimos acá, que es la lucha entre el suelo urbano y rural, ¿sí? Es el avance de la población sobre el suelo rural. Y además ahí hay una cuestión que es interesante cuando uno está trabajando sobre la tierra, que la tierra es finita, no es infinita. Y a veces se trabaja con una hipótesis de tierra infinita, y no lo es, ¿sí? Y los suelos de producción rural son suelos que hoy en día se tienen que cuidar muchísimo. Y acá, en estos ejes, hubo mucho avance sobre el suelo rural. Y eso implica muchas cosas. Para la población que está, implica que tiene un montón de problemas para acceder a los servicios. Ustedes vayan a algunas poblaciones de Suárez, Sauce y demás, y que les cuenten algunos lo que es ir a un acceso de salud a un hospital. Ahora ha mejorado bastante, pero es complicado, muy complicado, ¿sí? Y es mucho más fácil. Muchos vienen a Montevideo para después ir a la ciudad de Canelones, ¿sí? Porque acá, entre estos ejes, no hay casi movilidad, ¿sí? Problemática planteada. Esto se repite en otras ciudades. Miren que es interesante, es muy interesante el caso de Maldonado. Maldonado está, en cierta manera, repitiendo a una escala menor todos estos procesos, ¿sí? Con algunas cosas radicales.
que es la influencia de un turismo de gran monto en las dinámicas sociales de la ciudad. ¿Sí? Y eso tiene unas influencias muy, muy grandes. Y ahí les traje un trozo de la Declaración de Hábitat de Naciones Unidas 2003, ¿sí? La Conferencia de Hábitat. Son interesantes, ahí hay como documentos interesantes porque las conferencias de hábitat lo que van haciendo es como seguir el avance de este fenómeno del urbano y de la ciudad. ¿Sí? Ahí traje este pedacito, me parece que es como interesante, que dice que la ciudad, está hablando de la ciudad acá, en lugar de ser un foco de crecimiento y prosperidad, las ciudades se han transformado en una tierra inundada por un excedente de población trabajando en servicios industriales y comerciales no calificados, desprotegidos y bajos salarios. ¿Por qué traigo esto al final? Para mostrarles los fenómenos estructurales que estuvimos hablando que impactan en las ciudades y que impactan, que dejan sus rastros a nivel físico. Esto es un macrocombo, no al estilo McDonald's, es de otro, ¿sí? Pero es interesante, es muy interesante estudiar el fenómeno de la ciudad porque en la ciudad se generan muchas cosas, ¿sí? Y los impactos de los procesos que se van dando en la sociedad tienen en la ciudad su registro, digamos, en la tierra, ¿sí? Ya la compañera me preguntaba por eso. Entonces uno dice, bueno, exclusión, desigualdad, segregación y el derecho a la ciudad. Y esto es como bien interesante. En los últimos años se está trabajando mucho sobre esta idea del derecho a la ciudad. De que todos tenemos derecho a la ciudad, todos los habitantes de las ciudades tenemos derecho dentro de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué problemas estamos teniendo hoy en día? Bueno, estamos teniendo que por todo este tema de las cuestiones inmobiliarias hay un alto precio del suelo urbano. Proceso que se inició hace muchísimos años en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un alto precio del suelo urbano, pero hay que asegurar el derecho al acceso al suelo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que asegurar el derecho al acceso al suelo, a las poblaciones de las ciudades. ¿Sí? La ciudad no puede quedar, toda la ciudad no puede quedar prisionera de la especulación inmobiliaria. Los gestores de las ciudades tienen que asegurarnos a todos el derecho al suelo urbano. A ser parte de la ciudad y su suelo. Ahí hay una diversidad de políticas. Hay una diversidad de acciones. ¿Vamos a dejar que construyan una torre más en el World Trade de 70 pisos? Bueno, yo acá tengo permiso para que construyas hasta 30 pisos. Por cada piso más me tenés que dar tanta plata y yo con esa plata voy a comprar tierra acá para dársela a cooperativas de vivienda. ¿Me explico? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy asegurando el derecho al acceso al suelo. ¿Sí? ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer una torre, una mega torre museo de 84 pisos? No, 84 pisos ni ahí. Ahí el máximo permitido son 3, porque hay que cuidar el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es el derecho que todos tenemos a ir a la Rambla y ver el horizonte del mar. ¿Sí? No que alguien me ponga un edificio acá y que yo le vea las sábanas tendidas, ¿no? Y que él sea el que vea el horizonte. Entonces tengo que asegurar el derecho al horizonte. Entonces tenés que hacer un diseño tal que si yo ahí en esa zona tengo, ahí hay todo, miren que ahí hay un departamento de planificación en la intendencia que trabaja con esas cosas. Lo que trata de generar ahí hay un concepto interesante que son las plusvalías urbanas. ¿Sí? Plusvalía, ¿tuvieron plusvalía, no? ¿Tuvieron sociología? Plusvalía, marxismo, ¿sí? Plusvalía aplicado a la tierra, plusvalía urbana. O sea, yo te permito esto, pero por otro lado genero una plusvalía para la ciudad, no para mí, para la ciudad. ¿Sí? Y ahí ¿qué hago? Trato de generar acceso a suelo. Sigo adelante. Segregación residencial, ¿sí? Bueno, sí, segregación de residencial, pero yo también tengo que asegurar el derecho a la centralidad y al contacto social. ¿Qué es eso? Es asegurar la diversidad, es asegurar la cohesión social y la comunidad. Comunidad que es un concepto muy discutido por los antropólogos. ¿Sí? Yo creo que, al menos en sociología lo usamos mucho este concepto, los antropólogos nos dan con un palo en la cabeza, porque dicen que la comunidad existe en condiciones contadas y sumamente especiales, que es cuando la gente tiene un sentido de deuda uno hacia otro y demás. Pero bueno, yo puse la palabra comunidad ahí, como ¿hay algún antropólogo? ¿No hay ninguno? Vamos a seguir de largo. ¿No? Entonces ahí hay que trabajar. Hace 3 o 4 días estuvimos discutiendo ese concepto fuerte. Bien. Como una deuda. Ahí hay como asegurar el derecho a la centralidad y al contacto social. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que un gestor, pero no solamente un gestor, porque ahora es el Estado, ¿no?
tiene que asegurar que todos sus ciudadanos puedan tener un libre tránsito y contactarse con las áreas urbanas que ellos deseen. Eso, en las palabras, es muy bonito, pero eso significa en las acciones muchas cosas. Por ejemplo, asegurar líneas de transporte para todo el departamento. Por ejemplo, asegurar que los aparatos represivos del Estado, que son necesarios, se cumplan con su acción represiva en el marco de un Estado de Derecho. Pero que no agarren la plancha por el 18 de julio y lo Exactamente. saquen, ¿no? Porte de cara, como se dice. Sí. Me explico que ahí, vieron que como que hay mucha cosa metida, ¿no? Y sigo y ya termino. Congestión del tráfico, cosa que estamos teniendo como que es como media nueva para nosotros ahora. ¿Sí? Hace 2 años los semáforos de 3 cruces, ustedes esperaban una vez para cruzarlos. Hoy en día están esperando hasta 3 veces para cruzarlos. O sea que hay todo un problema de congestión de tráfico. ¿Y ahí qué hay? Hay un derecho a la movilidad. Asegurar el derecho a la movilidad a las personas que habitan la ciudad. ¿Sí? Ahí hay, como planteó la compañera hoy, está el derecho a la movilidad, hay algunos que dicen el derecho a la movilidad pública. Lo que tienen que hacer los gestores urbanos es asegurar la movilidad pública. La movilidad privada, el auto, esa es otra cosa porque es muy cara, muy costosa, y además las clases medias para arriba son las que reclaman mejores calles porque son las que transitan en eso. Entonces uno dice que ahí queda desproporcionado. Por eso es que se subsidia el boleto. ¿Por qué se subsidia el boleto? ¿Por qué hay subsidio a los boletos? En casi toda la ciudad del mundo. Sale mucho más... La lucha estudiantil. Por ejemplo. Porque sale mucho más barato subsidiar el boleto y que andemos en transporte público que hacer calle para personas. Y termino, contaminación y problemas ambientales urbanos. Ahí tenemos, desde el punto de vista de la ciudad, derecho a la calidad ambiental. Bueno, el crimen urbano y el derecho a la seguridad urbana, y hay otros más, pero esto para decirle, hay un estado de situación, que lo estuvimos viendo, cada uno de esos ejes está aquí adentro metido, y ahí están los énfasis donde los gestores urbanos trabajan. ¿Sí? Gracias. Les dejo un video que tiene unos 4 minutos, que me parece que es interesante después que, si alguno lo quiere ver, capaz que lo conocen. Es un grupo argentino que se llama Fuerte Apache. ¿Sí? Es un grupo como de hip hop, una cosa así, que hace que Fuerte Apache. ¿Por qué se los traje? Porque me parece interesante. Si bien la canción es, tiene muchas canciones, la canción que les dejé ahí es la canción Queridos Amigos, en donde están hablando, son adolescentes que están cantando de algunos amigos que fueron bajados por la yuta, o sea, por la policía. Pero está interesante porque todo el grupo va cantando en un monobloc. ¿Saben? Los monoblocs en Argentina vendrían a ser algo así, pues no son cooperativas de vivienda, con tipo Babilón, Euskal Herria, ahí va. ¿Sí? En Argentina eso se llama la cultura monobloc. La cultura monobloc se llama lo que generaron estas cuestiones, como decíamos hoy, del 70, que sacaron la población, seguro, Argentina, ¿no? Bastante más población que nosotros. Sacaron a 150.000 personas y dijeron, Fuerte Apache, 150.000, Lugano 1, ¿sí? Entonces generaron un cinturón de 1 millón de personas viviendo en esos monoblocs y generaron lo que se llama la cultura monobloquera, que ese video lo expresa. Bueno, primero, agradecer, a mí ya me han invitado a estos espacios y me pasa eso siempre, que uno es difícil de hablarle a comunicadores y ser un buen comunicador y me cuesta espantoso y entonces nunca termino haciendo un producto que me guste y no lo hago. Pero me ayudaron a leer cosas y a pensar más. Yo decía, bueno, yo quería traer algunas como momentos de la realidad de mi espacio ocupacional anterior, que era la dirección de la región oeste de Montevideo, que es Peinau, que es donde yo estaba, y que ahí tenía que ver la invitación, que tiene que ver con esa relación de lo intergeneracional, ¿verdad? Y donde en realidad, en tanto el grupo social, los adolescentes, que no son un grupo social, pero que en realidad parece que fueron un colectivo, para muchos barrios son un espacio peligroso, temido, y bueno, y pensar eso, y bueno, y eso me ayudó a partir de eso estuve pensando cosas y leyendo cosas, y algunas las quería compartir, y después, ya que ustedes son de comunicación, a mí hay un disco que me encanta, porque me gusta la música y me gusta la perspectiva del cantautor, que es Rubén Olivera, y hay un disco que es Interiores, que la producción de la tapa de las canciones y eso, y él cómo va relatando cosas comunes. Hoy lo leía porque me pareció que podía ser una canción, podía ser interesante,
y me di cuenta, ¿saben qué? Que ya, ya Rubén Olivera, que tiene, no sé, 10 años más que yo seguramente, ya anda por 50, ya está hablando de algo. Yo siempre sentí que él representaba a una generación y que lo que cantaba era común para todos, y yo dije, ya para esta generación ya seguramente nada de esto que él canta es común. Entonces ahí, pero igual es bueno como un ejercicio de presentación. La pregunta de esto, la posibilidad de comunitario, la convivencia comunitaria, refiere a eso, a cómo se construye la idea de las cosas, de lo común, ¿no? Común, que es la misma raíz de comunidad, de comunismo y de comunión, vienen cosas tan distintas de la misma raíz, pero viene con esa idea de construir lo común. Y en estos procesos de segregación territorial que Richard decía, a mí me parece que es lo que más ha vulnerado la posibilidad de construir la convivencia y lo común en los espacios de la ciudad, ¿no? Increíblemente, cuando se dan procesos de homogeneización, porque hubo un fenómeno de la segregación territorial, es que en el territorio empieza el proceso de homogeneización, que es distinto a esa heterogeneidad de la integración, ¿no? Y esto que es paradojal, uno parece que entre iguales es más fácil la integración, y parece que entre lo heterogéneo es más difícil la integración, ¿no? Ustedes cuando arman un grupo de estudio buscan a gente que tenga una perspectiva capaz que teórica parecida, se juntan los comunitarios todos juntos y capaz que van a los mismos lugares y capaz que los que hacen publicidad en esta, ¿no? En la carrera ustedes ya la ven hasta por el fenotipo, digamos, ya entra y dice, este es de publicidad seguro y este otro es de comunitaria. Parece más fácil que lo homogéneo nos permite integrarnos, pero también aprendemos muy poco de lo distinto, ¿no? Capaz que el compañero de publicidad nos resuelve mejor la carátula del trabajo, capaz, y el de comunitaria le da una perspectiva, seguramente una dimensión política mayor a lo que se está haciendo, o complejidad, para marcarme con estigmas y caricaturas nada más, ¿no? Pero la integración siempre es posible con la heterogeneidad, si no, no es integración, sino es esta cosa de homogeneidad nada más. Entonces, esta ciudad que ha creado territorios homogéneos tiene problemas de integración, insisto, vuelta con paradojal. Y entonces, como decía Richard, hay procesos que empieza a generarse homogeneidad de pobres, pero también homogeneidad de ricos, ¿no? Hay otro ejemplo, aparte de esos edificios inteligentes, donde en realidad uno dialoga, ¿no? Yo por suerte no, porque para favorecer la heterogeneidad tendría que tener un amigo en los edificios acá del puerto de buceo, pero no tengo nadie conocido. Pero si uno tuviera que ir, vieron que tiene que hablar con un teléfono. No, yo fui una vez ahí en la torre. ¿Tenés amigos ahí? No te puedo creer. No. Le decís a un portero, no tengo amigos, fui a una reunión. Le predecís a un portero, le tenés que decir cómo se llama la persona, una especie de búnker externo. Claro. Después entras en un lugar en donde además nadie te indica nada, que me incluso una persona que hablaba portugués para preguntarme cuál carajo era el ascensor, como raro. Era todo el mundo, sí, que no tenía nada que ver con uno. Claro. Tiene fenómenos como de aislación, digamos, de los riesgos, digamos, ¿no? Y los countries son otro ejemplo, digamos, ¿no? Que en realidad hay un autor que es David Harvey, que es bien interesante, que analiza esta cosa, me parece como el romanticismo de volver a lo comunitario, pero es una comunidad de iguales, o sea, en realidad es caro el metro cuadrado, son terrenos muy grandes, con casas de muy buena construcción, por lo tanto también se hace muy exclusivo. No hay un filtro por negación, cualquiera de nosotros podría preguntar, no te dicen, no, con el aspecto venís, acá no puedes vivir, pero esta cuando te dicen el precio ya te excluís, digamos, ¿no? Entonces, es otro fenómeno de esto que tiene. Entonces, claro, es muy difícil construir lo comunitario cuando en realidad esto pasa. Y inclusive en los barrios donde quizás no sea inicialmente de exclusividad o de homogeneidad, sí lo que pasa es que cuando una parte de esa ciudad quedó sin resolver, ahí hay una casa ocupada, como traía Marianela de las denuncias de la... ¿no? O sea, en realidad, fíjense, en el edificio Varela que ella comenta, está una cuadra del ex edificio Libertad, donde estaba la presidencia, una zona de desarrollo, pero que tener como vecino un edificio de eso te debilita en términos del valor de la tierra y del valor de la casa tremendamente. Entonces, a veces los pobres no tienen capacidad por no tener vínculos con el poder o con los espacios de decisión, pero tienen capacidad en estas cosas porque modifican la estructura de la ciudad.
Ahora seguramente la llegada del shopping va a terminar con una mano bárbara, ¿no? El nuevo shopping que se va a construir va a terminar el golpe de gracia del edificio Varela, porque en realidad, ¿no? Esperando a ver si el Ministerio Interior, si es SAS, quién se lo queda, y un día va a llegar Fuchs y va a decir, mira, vamos a comprarlo y se acabó, ¿no? No hay más edificio Varela. Entonces, por eso mismo, porque si no termina siendo una zona que genera peligrosidad y genera presencia de otros que no se quieren tener. Entonces, eso a mí me hizo pensar en lo que Castel, cuando reconstruye los procesos de exclusión históricos, él dice, veo tres formas de exclusión, ¿no? Históricas. Una es el destierro, digamos, que era el de dejar a otro lugar, ¿no? Sacar de la ciudad a los que no compartían por condición o por situación la normalidad, digamos, esos términos de lo de normalmente estadístico, digamos, o dominante. Otra es el encierro, ¿no? Por eso eran tan parecidas las cárceles y los manicomios, digamos, o los asilos para niños o adolescentes, ¿no? Tenían esa forma de encierro, de aislamiento a través del encierro, ¿no? Y lo otro es el aislamiento, sea el aislamiento en términos de derechos que no son consagrados, por ejemplo, como no tener derecho al voto, no tener derecho a algunas condiciones que son comunes para nuestros ciudadanos, o el aislamiento en términos de estigma, ¿no? Cuando se estigmatiza tanto a alguien, se empieza a no participar de espacios suscritos. Y eso hace, yo creo que en esto que yo inicialmente decía que me parecía que era lo que empezaba a contar de la experiencia de construir lo comunitario en contextos barriales, de lo intergeneracional, pasa con algunos grupos sociales. Sobre todo pasa con los pobres y pasa con los adolescentes, sobre todo cuando coinciden que son adolescentes y pobres. Hay como una cosa que un sociólogo dice, que es José Fernández, dice, hay una aspiración de la desaparición social, como si fuera posible. Es decir, uno tiene, suena fuerte desaparición social porque creo que el tema de la construcción del desaparecido, digamos, tiene una connotación muy fuerte para todos nosotros, pero en realidad hay expectativas. Cuando uno va a una escuela, en mi caso con el rol de INAU, que supone que nos encargamos de los desviados y los que no construyen una infancia o adolescencia normal, digamos, hay una expectativa que los saques, que los sustraigas de la vida, del barrio, de la escuela, de la institución, y eso espera. O sea, cuando hay la mesa de convivencia que nos tocó compartir con Richard en otro rol, cuando dicen, tiene que ir el INAU, es porque esperan que uno llegue con una camioneta y se lleve a todos los chiquilines. No es porque uno piensa alternativas. Y cuando una alternativa que piensa es generar actividades para que se queden en la plaza, es peor, ¿no? Sos doblemente odiado. Primero porque no respondés a lo que precisan, pero aparte no solo no te lo llevás, sino que querés que se queden con actividades. Entonces, cuando la demanda era, no, porque la plaza a veces es inevitable, hay peajes, pasa esto, no se puede pasar de noche, hay robos, consumen drogas, una boca, no sé qué. Cuando empezamos a intentar construir con el otro cuál es la solución para esa situación, y la situación podría ser pensar un taller de hip hop, o pensar actividades recreativas en la plaza, o pensar, no sé, es peor. Porque eso mismo que decía hoy, no solo uno no se lo saca, sino está afincándolo en los espacios. Y es increíble porque en realidad creo que hay ejemplos interesantes como la Plaza Seregni, en realidad que es una plaza de convivencia intergeneracional, porque es un espacio grande y porque es un espacio que tiene posibilidad de que todas las generaciones encuentren algo para entretenerse, divertirse, encontrarse. Pero no es casual que la Plaza Libre Seregni esté en el Cordón y no está en Casabó y está en Casaballe, digamos, ¿no? Entonces, es como uno parece que termina echando todas las culpas al capitalismo y tiene todas las culpas de todo, pero eso nos pone una postura fatalista de decir nada es arreglable, digamos, pero es muy difícil pensar en los procesos actuales de la ciudad, porque en realidad la ciudad tiene que ver con esta especulación y con cómo los intereses juegan. Si no se construye un interés contrario al mercado, si se construyen acciones en clave de derechos, como planteaban los dos compañeros, que modifique lo que el mercado crea, es muy difícil generar este componente más subjetivo de lo comunitario. Porque si no, esto que Richard decía, bueno, toda la gente quiere ciudad. Cuando uno va a un barrio, ¿no? Un barrio que sea, la gente quiere una plaza. Y quiere plaza, quiere juegos, quiere
Pero después hay un problema de cómo esa plaza no se convierte en un espacio conflictivo. ¿Cómo se mantiene el equipamiento que se pone en la plaza? ¿Quién se hace cargo de la luz? Que no se vandalice. ¿Quién se hace cargo de los juegos? Entonces, hay como una doble frustración en ese sentido, ¿no? De no tener algo, cuando se tiene, se pierde. Entonces parece que es difícil construir su ciudad en algunos contextos, ¿no? Y eso parece como la gran complicación. Algunas pistas para pensar esto, a mí me parecía que uno, bueno, es esto de que se creen políticas que reviertan la segregación territorial en términos de especialización de zonas para negocios o zonas para residencias, sino generar esta cosa más de mezcla. Yo soy docente de ciencias sociales, trabajo social y hay compañeros, estudiantes haciendo práctica en la zona de Villa García de Punta de Rieles, y ahí está el problema. Son asentamientos que no se pueden regularizar porque son zona rural, pero la puja sobre todo del no reconocimiento de zona rural, porque están a 2 cuadras todos de ruta 8, ¿no? Pero el reconocimiento de zona rural es reconocer la zona franca, la zona América, digamos, como zona también no rural. Por lo tanto, termina el permiso para que terminen de construir todo, hacer lo que quieran. Entonces, claro, esa tensión entre los intereses privados y los intereses más colectivos es como difícil para cómo la ciudad termina resolviendo esas cosas, ¿no? Y ahí, claro, ahí construye mucho más comunidad Zona América, que tiene una fundación y que colabora en las plazas que los vecinos quieren construir, y capacita vecinos, y genera experiencia de empleo juvenil. Y es mucho más, da mucha más respuesta que el propio Estado, que en esa contradicción de no resolver si actúa o no actúa en estos territorios, no hace nada, y entonces este actor empresarial con esta idea de contentar el barrio, tener el barrio de aliado, genera políticas hacia el barrio. Seguramente hay un licenciado en comunicación asesorándolo, ¿no? De hecho, en el país, claro, en realidad es eso. ¿Cómo en realidad? De hecho, hizo la página web de la red de Camino de la Tarde. La red, claro. Sí, la hizo Zona América, claro, se la dio. Claro, después se fue y no había quien la mantuviera, pero esa cosa de que ahí están todas las organizaciones que trabajan con todos los sectores complejos, esto que todo el mundo quiere sacar, y le da la página web, por ejemplo, claro, ¿no? Pero de hecho es eso, ¿no? Los que hemos trabajado el tema de la ciudad, si hay colectivos que no nos caen simpáticos, uno es un techo más país, ¿no? Capaz que entre ustedes hay voluntarios, pero en mí encuentran a alguien. Entonces yo ese día que la campaña evito salir a la calle, porque en realidad me parece una actividad, aparte que lo hace con la mejor voluntad, no es una actividad perversa, digamos, es hacer con voluntad. Y yo digo, pero en realidad le estamos diciendo a gente que tiene derecho a algo que no es lo que yo quiero para mí, ni para mis amigos, ni para lo que me rodea. Entonces es como difícil esa buena voluntad, conjugarla en una reflexión más amplia. Pero claro, la omisión de la política habitacional genera que la gente, como resultado inmediato, acepte, valore, agradezca y se conmueva con un techo en el país, ¿no? Y ahí debe haber alguien de comunicación también. Hay mucha gente de comunicación. Hay mucha gente. Sí, sí. Mucha gente voluntaria. Sí, mucha. Acá hay Muchísimo. mucha gente voluntaria, sí. Muchísimo. Y hay algo en esto de decir, pensar pistas tiene que ver con esto de lo individual y de lo colectivo, ¿no? Este texto que me ayudó a pensar algunas cosas para hoy, dice Bauman: el incremento de la libertad individual tiende a coincidir con un incremento de la impotencia colectiva, ¿no? Uno, este pensamiento de ese binario que tenemos, que parece lo individual es opuesto a lo colectivo, no creo que nos resultaría algo que nos ayude a pensar esto. Pero lo que coincide es que ahora cada vez tenemos más proyectos individuales, más interés de realizarnos cada uno de nosotros. Hoy en la previa Richa contaba este descenso de la matrícula universitaria y el aumento de la matrícula de posgrado, y tiene que ver con la competencia, el espacio académico seguramente también. Y un detrimento de lo colectivo, ¿no? Entonces esta equivalencia que estaba diciendo, esta desproporcionalidad que nos decía Bauman de cuanto más incrementan las aspiraciones individuales, más impotencia se siente de lo colectivo. Entonces, claro, la idea de barrio tiene que ver con una construcción
comunitaria, capaz que en un sentido no antropológico, pero sí en un sentido de conjugar con solidaridades comunes, el barrio, que es lo común, lo colectivo, parece de las cosas perdidas, ¿no? Y las identidades se fragmentan en calles, complejos, o se llama barrio al asentamiento, o al complejo, o a la propia cooperativa. Entonces, ¿cómo cuesta construir esta idea del nosotros? ¿No? Porque nosotros somos lo que son parecidos, nosotros no son los otros, ¿no? Son ellos y somos nosotros. Y hay una preocupación fuerte y que tiene que ver con los miedos que se generan cuando hay fuertes procesos de desigualdad, la exacerbación en el ellos tiene una condición fuerte de construir en nosotros. Y esos procesos barriales era algo que todavía hay espacio de ciudad que todavía juega a favor. Lo que pasa es que las alternativas de diseño que se han pensado para revertir, por ejemplo, el proceso de Ciudad Vieja que decíamos, es un diseño que sigue siendo fragmentado y no construye lo barrial. Es decir, yo trabajé muchos años en cooperativa de vivienda y la cooperativa, cuando está en el proceso de terminar, lo que empieza a discutir es el cerramiento del barrio. Entonces no es un defecto de las cooperativas, es parte de la posibilidad de vivir en un barrio, pero claro, también una apuesta a que un barrio que aprendió colectivamente, a un grupo de personas que aprendió colectivamente a resolver su vivienda, tendría que tener capacidad de un momento dar un salto y pensarse en un colectivo más amplio. Y eso no pasa. ¿Sí? Ahora, lo que yo me pregunto es, capaz que nosotros acá en este marco pensamos, ¿no? En generar barrio, sí, o colectivo, nosotros. Pero a nivel más macro de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto realmente se quiere eso? No, claro. Es como eso de, me parece, ¿no? Cuestiones que salen ahora, lo que pasó con las firmas, de que se llega a realmente es como que me parece que lo vemos mucho de nosotros, de nuestras profesiones, pero me parece que es relevante preguntarse cuánta de la ciudadanía quiere realmente que pase esto, porque hay una tendencia a eso, lo individual y a cada vez más cerrarnos en... Igual de todas maneras sí, es así, pero sí hay una enseñanza que Bordaberry y hay otro diputado blanco que siempre ha tenido el tema de las relaciones y factores en su agenda, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo olvido ahí tan serio? No, ya me voy a acordar. Bueno, es que las consignas por las que se pedía la firma no era directamente por la firma, ¿no? Eso no me pregunté. Es por cosas, Borsari, ahí va, el célebre Borsari. Tiene que ver se decía, ¿no? Por la paz y la seguridad. Y ahí remite a lo universal y a lo humano, digamos. Me parece que ahí hay, por algo se convoca a firmar por eso. Porque uno podría decir, no, vamos a firmar porque ya los adolescentes, el cumple de la Catalina de este año parece que lo muestra muy bien, digamos. Nadie está diciendo a los adolescentes voten a los 16 años. ¿No? Pero sí se entiende que tienen capacidad de discriminar de cuando están haciendo un delito o cuando no. Pero no tienen capacidad de discriminar si pueden elegir a uno o no diputado, senador o presidente. Entonces, o se tienen las facultades para discriminar o no se tienen. No se pueden tener unas sí y otras, no, como el error histórico que se hizo con las mujeres, que se les dio el voto, yo qué sé. Pero no, este público mayoritariamente femenino no voy a discutir eso. Pero quiero decir con esto, en realidad sí igual hay valores y hay cosas que nos unen como sociedad, digamos, y tiene que ver con eso. En términos, sin duda, si pensamos lo que quiere la ciudadanía y, por ejemplo, esta cosa que antes se organizaba, si un 50% vota el partido de la izquierda, estaríamos salvados. ¿No? Si yo en el 84, que empezaba a militar, decía el 50%, ¿no? Me imaginaba un escenario que un 51% de los uruguayos votaban en la izquierda, yo decía, bueno, ahí ya estamos en el socialismo, ya está. Más de la mitad del país está convencida de que es así, de que empezamos a gobernar de izquierda, es porque en realidad nos vamos a llevar bien, porque vamos a ser solidarios, porque vamos a tener... Pero que vote la izquierda no quiere decir que todo el mundo votemos por las mismas razones. Entonces,
¿cómo en realidad nosotros construimos eso común? Me parece que es lo que tenemos que preguntarnos y tenemos que trabajar. ¿No? Sí. Pero también el hecho de que vivamos en sociedades tan grandes y que se nos meta en la cabeza eso de que, ay, bueno, nos tenemos que encuadrar al mundo y todo lo que venía hablando. Claro, sí. Que también es el Richard, ¿no? Richard. Que también está, por ejemplo, el hecho de cercar la cooperativa de vivienda. Es como un deseo de ser parte de una comunidad o ser parte de algo que por este mundo tan globalizado que no me permite alinearme a una comunidad a nivel más macro, bueno, entonces me acerco a la cooperativa y hago mi comunidad acá, o me voy al barrio privado, o lo que sea. Pero también hay creo que en ese acercamiento, por ejemplo, hay un deseo de querer conformar una comunidad, que capaz que por el discurso del Estado, de la sociedad, o lo que sea, no está en las personas el hecho de que se puede conformar esa comunidad más grande. Entonces se limitan a conformar esa pequeña. Sí. Pero capaz que lo que habría que cambiar sería ese discurso. Claro, cómo se empieza a encontrar lo común con otros más que no es solamente, ¿no? Pero yo creo que, claro, que yo no quiero tener una visión fatalista ni negativa, porque si no, no podía ser trabajador social aparte, porque tendría que trabajar otra cosa. Pues hasta por sobrevivencia, pero en realidad me parece que hay algo también que tiene que ver con el consumo, que hace que en realidad se mida los proyectos individuales por esas cosas también, y es muy difícil, ¿no? Yo voy a contar un ejemplo de la escuela de mis hijos y que me sentí responsable profundamente. La escuela de mis hijos van a la ex escuela experimental de Malvin, ¿no? Escuela pública de Malvin. Y entonces cuando llegó el día del SXO, éramos la mitad de los padres de la escuela, estábamos armando las cajas, repartiendo el SXO, se podía repartir ese mismo día, que no se demorara un día más que no llegar al SXO. Entonces, entre el grupo me tocó a mí trabajar, me tocaron 4 cooperativistas. Una cooperativa yo había trabajado como 10 años en esa cooperativa, ¿no? Porque los procesos con las cooperativas eran lentos porque se formaba, conseguían el terreno, después del préstamo. Entonces dije, bueno, ahora ustedes van a poner una antena en la cooperativa y tienen todos conexión. Me dice, no, yo ya tengo un router inalámbrico, pero le pongo clave, porque si no me lo usan todos. Y entonces yo sentía que había trabajado en ese grupo y me había hecho el mejor esfuerzo por transmitir los valores cooperativos y eso, y no me entendía que yo decía, digo, está bien, pero vos ¿por qué pagás el tráfico, ese usás, digamos, no sé cómo se llama? Pero si la cooperativa se pone de acuerdo, vos no tenés por qué seguir pagando, y pagan unos juntos, una cooperativa chica, son 37 viviendas, o sea, realmente, perfectamente podían poner. No, eso Gustavo ya no funciona, me dice, ¿no? Y a mí me parecía una cosa tan, hasta de economía capitalista, utilitarista, digamos. Es decir, porque yo tengo que pagar a Antel mi cuota todos los meses y en realidad podemos hasta para economizar tener un solo. No se piensa, y creo que ahí hay un problema de cómo se construye el proyecto colectivo. Y creo que es lo que tenemos que generar esa mística, digamos, nuevamente, que quizás eso, cuando uno claramente se opone a algo, quizás en la salida de dictadura es el aprendizaje que podemos tener, de que uno oponiéndose a algo construía una mística de lo común, y capaz que bandera, yo qué sé, no lo pudo ser, por ejemplo, la última campaña por la derogar la caducidad, digamos, no logró ser, pero igual a gente que capaz no estaba militando la consiguió que empezara a militar para eso, ¿no? Después los golpes son tremendos. Yo tengo una cooperativa. Y enrejaron. ¿Eh? No, en realidad es va a ser un edificio. No, pero yo lo que voy es, de la experiencia de lo que te da la cooperativa, para mí es como que la colectividad o el sentimiento de lo común es como transitorio, o sea, cada uno está pensando en lo común hasta que tenga la casita, y después que tenga la casita, cada quien sigue su vida individualmente. Y probablemente, porque además tengo amigos que vienen en cooperativas, probablemente me peleé con el vecino porque el tema de las asambleas hace que te pelees con uno con otro, siempre hay esas conflictividades y a veces ni siquiera te saludás para que tenés enfrente. Entonces, me parece que es todo transitorio. Claro, pero también por eso, porque es la forma de sociabilidad que hemos adquirido. Porque uno se enoje con el otro, te pasa a la pareja y no te separás cada vez que te discutís. Y un día dormís uno para el lado, otro para el otro. Pero bueno, en algún momento sabés que tenés que reconciliarte, y que es espectacular reconciliarse, aparte, pero es eso, uno asume que es parte de ese grupo y que no vas a estar siempre enojado, pero no te pasa con el vecino. Yo me acuerdo en un cabildo municipal que compartimos con
Alicia, porque ella vecina allá y yo porque iba por mi tarea de INAU, del Cabildo Anterior del Municipio A, un vecino se levanta y dice, hay que reconstruir la trama vecinal, ¿no? Y yo digo, ¿viste? Está hablando como un estudiante de trabajo social, ¿no? Y claro, en realidad hay una preocupación y a veces se ponen nombres que pasan más de lo académico que de la vivencia, ¿no? Porque él tenía que haber dicho, no sé, me imagino yo que, no sé, pensando en cosas que tienen que ver, bueno, tenemos que estar más unidos, tenemos que pensarnos como barrio, tenemos, no sé, pero esto de reconstruir la trama vecinal es parte de los discursos, ¿no? Que Katz también todos nos lo están enseñando, pero cómo en realidad uno no tiene que pensarlo en términos de consignas, sino tiene que pensarlo en términos de necesidades, porque si no, evidentemente no va a ser. O sea, en realidad nosotros podemos empezar a obligarnos a estar más juntos porque capaz que pensamos parecido, pero eso va a pasar que cualquier conflicto de este tipo te quiebra, porque en realidad lo estás sosteniendo por creencias, ¿no? Bueno, ahí deberíamos releer algunos autores de referencia, ¿no? Como por ejemplo Gramsci para estudiar cómo en realidad la Iglesia sostenía la lealtad de sus fieles. A ver, Gramsci para estudiar cómo la hegemonía, cómo sostiene una hegemonía en la sociedad, empezó a estudiar la Iglesia porque la Iglesia claramente, y cada vez menos, digamos, pero en los primeros años del siglo XX, cuando él estaba estudiando estos temas, evidentemente estudiando la Iglesia, él veía cómo se aceptaba una jerarquía, se aceptaban ciertos preceptos que era que había designado, que el Papa venía directo de Dios, yo qué sé, cosas así, que ya había convicciones de que no podía ser así, pero que en realidad la Iglesia lo acepta como parte del dogma y no lo cuestiona, lo acepta como parte de la regla de juego de la institución. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros construimos, en este caso, la hegemonía dominante ya está construida? ¿Cómo nosotros construimos una hegemonía que no nos cruce por los intereses más individualistas o más del mercado? Lo que dice Castoriada, dice una cita que tenía ganas de leerles también, que dice eso un poco, bueno, que lo que la sociedad ya no, lo que se siente es como que la sociedad, voy a leerlo porque Castoriada dice mejor que voy a decirlo yo, para que voy a hacer ese esfuerzo, ¿no? Dice, la sociedad presente no se acepta como sociedad, se sufre a sí misma. Y si no se acepta es porque no puede mantener o forjarse una representación de sí misma que pueda afirmar y valorizar, ni puede generar un proyecto de transformación social al que pueda adherir y por el cual quiera luchar. Entonces, la idea de proyecto, que tiene mucho más que ver con el campo de lo utópico, ¿no? Pero ahí se construye un poco la idea de la mística, digamos, ¿no? Uno cuando tiene proyectos societales de transformación, tiene capacidad de proyectar algo aunque no tenga definiciones, lo dice, ¿no? Cómo se socializan los medios de producción. Necesitamos socializarlo. Yo quiero que me toque el pedacito de la World Trade Center, ¿no? Socializaré algo de eso. Pero, ¿cómo construimos eso común teniendo como un proyecto al que podemos vincularnos? Y yo creo que no hay otra en estos momentos de que eso se haga dialécticamente articulando procesos micro con procesos macro, o sea, no vamos a poder sentir, ¿no? Lo hicimos con Uruguay cuando ganó, pero bueno, eso es efímero cuando se jugó un mundial, ¿no? Yo, que soy lo menos futbolero, estuve hasta las 6 de la mañana en el Estadio Centenario porque mis hijos querían ver la selección y me quedé ahí atrás. Yo miren que me sacaba la foto yo para ver que era yo, no podía creerme que yo estaba haciendo eso, pero bueno, era el entusiasmo que mis hijos me decían. Uno de los chicos más futbolero se duerme sentado a las 9:30 de la noche, pero ese día se aguantó pegando. Bueno, esas cosas que en realidad no construyen más que sentimientos de común, de comunidad nacional, tenemos que pensarlo en claves de transformación, digamos, ¿no? Con este contenido, me parece, de solidaridades, ¿no? De construir solidaridades. Y eso es lo admirable y lo que capaz que hay que pensar mucho más. En lugar de capaz de pensar Montevideo, que ya hemos marchado, aunque estamos en la mitad de la revolución acá, es como la ciudad del interior, porque Richard todavía de Salto, pero yo creo que eso le pasa a Salto, a Maldonado y capaz que a Paysandú, pero el resto todavía mantiene mucho más intacto, mucho más esto de que eso. Tengo un ejemplo de Carmelo, cortito. Por otro, laburo en compromiso educativo, programa de educación, digamos. Tocó ir a Carmelo.
Y en Carmelo estoy, Liceo 2 de Carmelo. Vino al Liceo de Carmelo, un docente me dice, acá vamos a trabajar con el grupo. Le digo, ustedes eligieron el mejor salón para traernos. Entonces me mira y dice, ¿por qué dice que es el mejor salón? Y aire acondicionado, cañón, ¿no? Pantalla, unas mesitas redondas, todos los chiquilines, ¿no? Parlante, no sea malo, ¿no? Y después los 3 controles ahí colgaditos, ¿no? Yo le digo, ¿y estos controles tienen las pilas? Y sí, ¿por qué no la van a tener? Digo, disculpen mi cabeza de plancha, pero veo que uno hubiera pensado. Le digo, dice, pero los salones son así, me dice. Son todos iguales. Entonces me llevo a los otros salones. Entonces seguro, yo se me iba cayendo la mandíbula. Después de venir tanta mesa acá, Seguro. Ahora, ¿qué sucede? Después hablando con el director, le digo, bueno, te voy a felicitar de la instalación. Dice, sí, es un liceo nuevo, tiene 5 o 6 años. ¿Vio el gimnasio que tenemos? Sí, lo vi. Digo, sí, Entonces de repente viene una veterana. Dice, hola, director, ¿cómo anda? ¿Me da la llave? Sí, ¿cómo no? Toma la llave. ¿Qué así? Acá está pasando algo raro. ¿Llave de qué le diste? El gimnasio, porque como el sábado de tarde estamos cerrados, y el domingo también, nosotros prestamos el gimnasio al club de tercera edad, a los scouts, porque yo no puedo tener $2 millones cerrado para mí. Entonces yo empecé a ver que ahí había una movida como muy rara, ¿no? Pero después hablando con el director, ¿qué pasa? Le digo, decime, ¿y cuántos liceos privados hay en Carmelo? Ninguno. Porque nadie puede competir contra la educación pública. Nadie puede competir contra esto. Contra este gimnasio y contra estos salones, ¿no? Entonces acá me vienen todos. Eso está bueno, me dice el director, porque por ejemplo, todos los años pintamos el salón. ¿Qué pasa? El dueño del yachting manda el hijo acá. Entonces todos los años inicio de año me dice, ¿qué necesitan, director? ¿Qué necesita el liceo? Pidan. Y bueno, estoy necesitando pintura, estoy necesitando tal arreglo, bueno, está, yo le mando. Y después tengo otros padres, hacemos una reunión de padres que lo hago venir a y este dice, bueno, yo pongo esto, otro padre yo arreglo. ¿Qué es eso? Me explico lo que hoy el compañero ahí decía, ¿no? ¿Qué está pasando en Carmelo? Uno va al Liceo 1 y 2 de Carmelo y no hay liceos privados. Porque nadie puede ir contra esto. Voy a las escuelas. Hay escuelas privadas, no hay escuelas privadas, no pueden competir. Ahí hay mixtura, digamos, la que estamos hablando acá. ¿No? Yo después me reía, digo, ¿no? Es algo que uno no encuentra en otros lugares. Digo, es una cosa, Colonia siempre es muy especial, digamos, por muchos motivos que no vienen a cuento. Pero básicamente, ¿qué hay ahí en este? Y termino. A mí me parece que es importante la construcción de confianza. No de desconfianza, de confianza. A mí me parece que muchos de estos procesos lo que provocan son desconfianza. ¿Y qué es desconfiar? Es ver al otro como un otro extraño, ¿no? Ver al otro como un extraño. Y es ahí que empiezan a ver qué cosa. Por ejemplo, hay una cooperativa llamada Lecoq, Sarabia y Lecoq, una cooperativa de vivienda, la Covipro, que tiene un muro que hay que ir a verlo. Yo creo que merece la pena, cuando uno está trabajando en segregación y demás, ver ese muro de 4 metros, levantados con rieles y cuestiones de hormigón, es muy impresionante, es muy fuerte. Realmente le digo que no hay muro tan delicioso como ese cuando uno estudia estas cosas, digo, porque es el muro de Berlín, digamos, ¿no? La representación del muro de Berlín. Y lo hicieron para separarse de las viviendas de las CIAP 1, digamos. Es enorme, ¿sí? Enorme. Lo que ha hecho que la CIAP, todos los días, los gurises de noche, ¿cuál es el deporte de los gurises? Agarrar piedra y tirar para el otro lado, digamos, ¿no? Pero bueno.